Es difícil de creer, pero su cuerpo realmente se transformó por completo. Al abrir los ojos y ver su reflejo, de repente se da cuenta de que se ha convertido nada menos que en Erusha Savlon. Los ojos cambiaron de color, se volvieron como las brillantes auroras boreales en la noche polar. Nunca antes se había visto un cabello morado tan increíble, sin duda pertenece a la famosa heroína de la novela. Solo Erusha tiene el encantador aspecto de una niña pequeña, de la que uno no puede evitar enamorarse. El problema es que ella es un personaje secundario, echada a la calle junto con su padre. Aunque a Erusha no se le dio ni una sola línea de diálogo, su padre desempeñó un papel importante al comienzo de la novela. Según la trama, el marqués Savlon era el primer heredero de una rica familia de un famoso duque. Era alto y tenía un físico perfecto, como si hubiera sido creado por un escultor brillante. El marqués no mostraba interés por las chicas y pasaba todo el día estudiando ciencias. Sin embargo, a los 22 años se casó repentinamente, aunque muchos dudaban de la sinceridad de sus sentimientos. Cuando la esposa del marqués murió tras dar a luz a un hijo, el joven se convirtió en una persona completamente diferente. Podría decirse que la vida se dividía en antes y después, convirtiendo al héroe en un verdadero monstruo. Se olvidó por completo de su hijo, entregándose a extrañas diversiones desde la mañana hasta bien entrada la noche. En algún momento, muchos de los amigos del héroe lo abandonaron, al darse cuenta de que había perdido completamente la razón. Se convierte en un tonto común, desenfrenado e imprudente que solo quiere pasar el tiempo ociosamente. Tras tocar fondo, el marqués comienza a ahogarse en alcohol, perdiendo su aspecto original. Semejante forma de vida podría conducir únicamente a un final trágico al final de la historia. El marqués Savlon muere en un accidente de carruaje, sufriendo una agonía inimaginable. Como su vida anterior ya había terminado, no era tan malo reencarnar en el cuerpo de la hija de un duque. Sin embargo, sería mejor convertirse en la hija de un villano carismático o de un emperador. En cambio, se convierte en la hija de un necio cuyo nombre es borrado del registro familiar. Al volver a mirarse en el espejo, la niña de repente se da cuenta de que puede aceptar esta situación. Al fin y al cabo, bajo la apariencia de esta monada, puede seguir siendo un niño feliz y despreocupado durante mucho tiempo. En ese momento, la criada entra en la habitación de los niños. Lleva mucho tiempo buscando al bebé por toda la casa. Hace un par de años, Débora se ofreció como voluntaria para ser empleada doméstica porque Erusha es increíblemente dulce. Si estuviera en el lugar de la chica, simplemente viviría frente al espejo, contemplando su hermoso reflejo. La criada ignora que pronto morirá si no logra cambiar el rumbo de la novela. Débora sugiere dar un paseo. Llevaban mucho tiempo planeando ir de compras juntas. Sería mejor que se vieran 2 veces por semana para ir de compras juntos al centro de la ciudad. La chica sabe que utilizó a la niña para robar dinero a espaldas del caballero bebedor, aunque esta no fue la única razón por la que la familia de Erushi se arruinó por completo. Puesto que ha renacido en dicha novela, primero debe sobrevivir. Erusha admite de repente que sabe muy bien del plan insidioso de Débora para robar el dinero de su padre. Al oír esto, la criada no entiende de dónde ha podido obtener la niña esa información. Todas las mujeres que conocía le preguntaban constantemente por su padre. La chica simplemente no pudo evitar averiguar la verdad. Ella advierte que si atrapan a Débora, estará en serios problemas. Aunque su familia la considere basura, al menos su abuelo puede tratarla de forma diferente. Al darse cuenta de su error, la criada toma tiernamente al bebé de las manos. Ella confiesa lo que hizo, suplicando que le den tan solo una oportunidad para enmendar su error y no guardar rencor. En estos momentos, la abuela de Débora está enferma y su tratamiento requiere mucho dinero que la gente pobre no tiene. Erusha ya se ha dejado influenciar por otras personas muchas veces y no quiere que vuelva a suceder. Sin embargo, asegura que sus palabras son la pura verdad y que ya no tiene sentido que mienta. Inesperadamente, la chica promete darle la cantidad necesaria para el tratamiento si la criada acepta ayudar. En la historia original, Erusha era a menudo descuidada por su padre y no recibía una educación adecuada. No quiere que echen a Débora de la casa, pero necesita algo importante de ella. En respuesta, ella accede a cualquier petición, siempre y cuando la niña no le cuente todo a su padre. Hoy tengo previsto visitar a mi abuelo, lo que significa que será un día bastante difícil. Si nada cambia en la trama, el abuelo echará a papá de casa, y esto no se puede permitir. La criada se ve obligada a admitir que todos los parientes del marqués quieren echarlo. Por cierto, la niña habla bastante bien para su edad. Es la primera vez que Débora se encuentra con algo así. Si quiere vivir esta vida hasta el final, la chica se ve obligada a adaptarse a todo de nuevo. Ella admite que no puede hacerlo sin la ayuda de su abuelo. Él, más que nadie, debería comprender sus sentimientos y persuadir a su padre para que abandone su mal hábito. Sin embargo, la propia Erusha afirmó que ni el marqués ni su padre le prestaron a la niña la atención que merecía. En ese caso debe lograr que su padre y su abuelo reconozcan su verdadero talento. En primer lugar, la niña debería encontrar un profesor adecuado que pueda brindarle una buena educación. Como el abuelo solo favorece a los nietos inteligentes, es necesario aportar uno mismo al negocio familiar.
Parece que esas son exactamente las palabras que Débora esperaba de ella. Promete encontrar la manera de persuadir al marqués. Ahora deberíamos reunirnos con él mientras el caballero aún se encuentra en su piso. Las criadas notan cuánto ha cambiado el comportamiento de la niña. Ya no se parece a la niña asustada que era el día en que nació. Al acercarse al dormitorio de su padre, la niña le pide que la deje entrar y que no se interponga en su camino como una columna. Sin embargo, en respuesta, la criada sugiere no molestar al amo. Ella puede transmitir perfectamente las palabras de la niña. Sin escuchar a Helga, irrumpe rápidamente en la habitación antes de que la criada tenga tiempo de atraparla. Parece ser que el padre no esperaba una invasión tan repentina, aún no había terminado la primera botella de vino. Este tipo de escena era bastante predecible, pero esta vez Erusha no piensa tolerarla. El hombre no quiere ver a nadie, pero estamos hablando de su propia hija. Al mirarla, comprende lo decidida que está la chica, no será tan fácil deshacerse de ella. De repente, el marqués la toma en brazos, aunque su mirada aún no inspira confianza. No se parece en nada a cómo un padre amoroso toma a su propio hijo en brazos. Al darse la vuelta, el marqués se percata de la presencia de la doncella, pero hay otra pequeña criatura con ella. Tal como el amo había pedido, Helga trajo consigo a su mascota, atándola con un hermoso lazo. Es difícil imaginar qué habría pasado si la criada y su perro no hubieran estado allí. Al mirarlo, la niña empieza a sentir que su padre quiere más a su mascota peluda que a su hija. Inmediatamente después, ordena que se lleven a Erusha de allí y la acuesten. Le interesa mucho más jugar con su perro Roro que escuchar reproches. Esta dulce criatura parece entenderlo sin palabras, ha vivido en la casa desde que Erusha nació. Ante semejante trato, inmediatamente quiero golpear a mi padre en la cabeza con una zapatilla y dar un portazo. Es extraño que hoy su hija se mostrara tan insistente y no tuviera intención de dejarlo ir sin una explicación. Él no quiere saber qué necesita ella, pero los sirvientes cumplirán fácilmente con su petición. Erusha admite de repente que ya no tiene intención de perder el tiempo. Si su genio sale a la luz ante los profesores visitantes, la niña sin duda no será expulsada de aquí. Si hablamos del profesor, el marqués hace tiempo que dijo su última palabra. Ella no tiene ni idea de lo que esos profesores de la academia le enseñarán a Erush, ni de la clase de tonterías que el niño aprenderá. Explica que todos los maestros de las familias ducales son personas increíblemente crueles, que siempre enseñan cosas equivocadas a los niños. Desde luego, no quiere sufrir todos los días con los deberes escolares y andar por ahí con ojeras. Además, papá no le aconseja que vaya a la guarida de ese viejo gruñón, tampoco le enseñará nada bueno. Estaba preparada para esa respuesta, pero no tenía intención de abandonar la habitación sin consentimiento. En ese momento, la niña oye la fuerte voz de su abuelo, que irrumpe en la habitación sin previo aviso. Oyó que el marqués le había arrancado los dientes recientemente al hijo de un conde famoso y que ahora el negocio familiar estaría en aprietos. En respuesta, el marqués asegura que fue el propio muchacho quien pidió semejante conversación grosera. Sin embargo, Duke Sherman tiene razón, realmente no tiene derecho a golpear a alguien a su antojo. Resulta extraño que no considere este incidente como algo inusual y que no tenga intención de disculparse. Tras haberse calmado un poco, el duque nos recuerda las pérdidas que sufrirá toda la familia si pierden a su pareja. Le advirtió a su hijo en repetidas ocasiones que sus acciones perjudicaban constantemente a la familia y ponían en peligro su reputación. La familia del conde Coulson, padre del niño golpeado, juega un papel importante en los negocios del duque de Sherman. Según la trama, a raíz de este suceso, la sociedad se rompió, tras lo cual el abuelo enfermó. Debe impedir que esto ocurra, de lo contrario la historia de Erushi tendrá un final triste. A pesar de todos los argumentos, él continúa manteniéndose firme, sin admitir su culpabilidad ante el joven. Incapaz de soportar la insolencia, el anciano le exige que cambie inmediatamente su comportamiento antes de que sea demasiado tarde. El asistente pide a gritos que traigan una camilla a la habitación. Duke Sherman no podrá caminar. En respuesta, él le pide que se calme, estaba un poco nervioso después de hablar con su hijo. Mientras tanto, el marqués siempre pensó que su padre exageraba demasiado. Si Erusha quiere añadir algo, el joven maestro le pide que lo haga ahora mismo. En respuesta, la niña les recuerda la conversación que tuvieron antes de que llegara su abuelo. Al darse cuenta de que su hija se toma en serio el inicio de su educación, ordena que se le asigne un profesor. Sin embargo, al entrar en otra habitación, les grita a los sirvientes, quienes nuevamente no cumplieron la orden. Al marqués no le gusta que sus órdenes se traten con descuido y no se tomen en serio. Parece que le prohibió a Erusha entrar en su habitación, así que ¿cómo pudo la chica colarse? Helga se disculpa, pero la llegada de la niña también le resultó una gran sorpresa. Hasta hoy, la pequeña se comportaba de manera diferente. El joven duque debería considerar cuidadosamente el motivo de un cambio de humor tan repentino.
Antes era una de esas niñas que vivían tranquilamente y pasaban desapercibidas. Como un ratoncito, tenía miedo de hacer un ruido extra y acataba todas las órdenes. Sin embargo, todo cambió después de aquella noche, como si la chica se hubiera despertado con nuevos pensamientos. El duque decide asignar a Erusha un maestro de bajo rango para que no pueda enseñarle nada. Necesitamos un estudiante joven y sin talento al que no le guste trabajar duro y que evite sus tareas. Sin embargo, el asistente puede simplemente sobornar a cualquier profesor dándole la orden necesaria. Si lo piensas bien, las palabras de la niña te recordaron lo que le sucedió al duque en un pasado lejano. Desde luego, ella no le molestaría si simplemente accediera a su petición de traer al profesor a la casa. A la mañana siguiente, se oyen voces fuertes por toda la casa. Erusha comprende que es poco probable que esta noticia le agrade, a juzgar por el ruido que se está armando. Al ver a la criada, inmediatamente pide que no la echen de la casa si Deborah vino con esa intención. Para sorpresa de la niña, la noticia fue que la familia Earl Coulson estaba rompiendo su contrato con su abuelo. Este sonido, proveniente del primer piso, podría considerarse el repique de campanas en su funeral. Mi abuelo estaba perfectamente. El médico simplemente le aconsejó descansar un poco y recuperarse. Además, el conde Coulson se enfureció y exigió una gran suma de dinero como compensación. Y ahora la criada le ofrece el desayuno si está dispuesta a levantarse de la cama. Es una lástima, pero la indemnización habría sido suficiente para comprar varias mansiones de oro. Si no hace nada y deja que el negocio se desmorone, corre el riesgo de no sobrevivir hasta el final. Erusha decide ir inmediatamente a ver a su padre. Él es el único que puede solucionar la situación. Al encontrarse frente al dormitorio, de repente vuelve a ver a la molesta criada. Elga le pide a la niña que pare. Su padre aún no se ha despertado y no tolerará intrusiones. Según la criada, incluso a las 10 de la mañana el duque está profundamente dormido. Ella explica que últimamente el caballero se levanta cuando el sol está alto en el cielo. Gradualmente, la niña comienza a comprender quién se convertirá en la heroína malvada de esta historia. En cualquier caso, el marqués se opondrá a su encuentro con el papa, ya ha dado todas las órdenes a los sirvientes. Helga pide que no la dejen entrar en la habitación del amo hasta que él mismo llame a Erusha. Es una pena que no pueda escuchar los deseos de su única hija al menos una vez. Mirando fijamente a los ojos de Helga, le pide que le explique qué está causando ese extraño comportamiento. La niña solo quería saber por qué su padre decidió golpear a un desconocido. Quizás el tío sí hizo algo por lo que, en última instancia, merecía el castigo del marqués. La criada se da la vuelta rápidamente, incapaz de encontrar qué responder. Al poco tiempo, Deborah le pide que no se preocupe, que averiguará todo a través de las criadas que conoce. A diferencia de Helga, esta criada afirma ser la buena heroína de la novela. El único problema es que los patrones de sueño del amo son demasiado impredecibles, así que tendremos que esperar. Sin embargo, aún tiene algo de tiempo para arreglar la trama. Helga duda un poco. El marqués ya llevaba un buen rato de pie y se estaba preparando para desayunar. Pero esta vez le espera de nuevo una pequeña sorpresa y los sirvientes se enfrentan a un severo castigo. La niña estaba allí de nuevo, deseándole alegremente a su padre que estuviera de buen humor en este maravilloso día. El padre ingenuo no sabe que Erusha puede sortear cualquier obstáculo. No es la primera vez que el duque ha tenido que reprender a sus sirvientes. Ayer mismo prohibió la entrada a su hija. Es una pena oír esas palabras de su padre, pero la niña solo tenía un poco de hambre. Ella quiere desayunar con él. Hay sitio en la mesa común. Sin perder un segundo, pide un tenedor antes de que su padre cambie de opinión sobre desayunar con ella. Aún así, el duque les ordena que regresen a su casa inmediatamente, ya que hablaron de todo ayer. Resulta difícil creer que esté dispuesto a despedir a su hija de forma tan poco ceremoniosa, sin siquiera alimentar al bebé. Si ella volviera a hablar del profesor, él no debería prestarle atención a esa charla. Por suerte, papá ya había elegido un profesor adecuado, así que cumplió su deseo. Y ahora le aguardan asuntos importantes. El marqués pide cenar rápidamente e irse a su habitación. No hay utensilios para postre, así que tendrás que usar un tenedor de postre. La comida sabe mucho mejor cuando comes con tu padre. Era difícil recordar la última vez que el duque marqués se había sentado así a su lado. En ese momento recuerda el incidente con el hijo del conde. Probablemente su padre lo golpeó por su mala acción. Está segura de que su abuelo lo malinterpretó todo, culpando al marqués de todo. Él responde que tales conversaciones no deberían tener lugar en presencia de niñas pequeñas. Erusha tiene miedo incluso de imaginar qué pasará si su abuelo decide echar a su padre de casa. El duque admite que si el anciano muere repentinamente, toda la familia saldrá beneficiada. Sin embargo, sin duda se opondrá si mueren junto con su abuelo. En la historia original, ambos mueren trágicamente en un accidente de carruaje después de ser expulsados de la mansión. Evidentemente, alguien conspiró contra ellos de otro modo. Sería imposible explicar tantas coincidencias. Ignorando a sus otros hijos capaces, el anciano Sherman nombra a su joven nieto Oscar como su heredero. Pero todo podría haber salido bien de no ser por las acciones de un caballero excéntrico. Quien inició esta tragedia está sentado justo frente a ella y es el padre biológico de Erushi.
El marqués cree que es su abuelo quien lo está obligando a morir, quien lo está llevando deliberadamente al límite. Es una pena que Erusha no pueda contarlo todo directamente, de lo contrario el final llegaría aún más rápido. El marqués no necesita en absoluto la fama y la riqueza de esta familia, solo le crean muchos problemas. En cambio, el joven duque sueña con una vida tranquila, como una persona normal y feliz. Parece que estaría encantado si su padre lo echara de la mansión. Este día será el primer día libre de su vida, lo que llevará al duque a la autorrealización. En muchos sentidos tiene razón al olvidarse de su hija, que se verá obligada a morir primero. Al cabo de un rato, el marqués ordena a los sirvientes que traigan más bebidas. Así es, su padre no es un tirano carismático, ni un héroe que merezca gloria. Erusha está destinada a ayudar a su padre, de quien es imposible obtener ni una gota de apoyo. La niña exige que le traigan leche y sería mejor si su padre siguiera su ejemplo. Ella decide obligarlo a comportarse como un ser humano. De lo contrario, la vida no será larga ni feliz. Tras esperar su bebida saludable, la niña se bebe el vaso entero de leche de un solo trago. En ese momento, las puertas del comedor se abren ruidosamente. Alguien ha enviado a su secretaria a la casa. El joven se disculpa por la visita repentina, pero el duque Sherman ya ha dado órdenes. Nocturne no quiere interferir en asuntos familiares, solo está cumpliendo con su deber. Se ve obligado a leerlo en voz alta, aunque comprende lo desagradable que resulta para el marqués oír tal cosa. Sin escuchar a la secretaria, pide abandonar inmediatamente la mansión y regresar con el anciano. Debería pensárselo bien antes de volver a esa casa. Erusha entiende perfectamente que su abuelo pretende quedarse con la herencia de su padre. El viejo chiflado hará lo que sea para sacar a su hijo mayor del negocio familiar. Mientras tanto, Erusha jamás aceptaría abandonar ese maravilloso lugar. El joven maestro explica que nadie más que él es capaz de manejarlo. Él se considera el propietario legal de la finca y su único administrador. Y ahora, Nocturne debe regresar y transmitir la respuesta del marqués al anciano palabra por palabra. Resulta una declaración un tanto extraña, ya que hace 5 minutos expresó su deseo de ser expulsado de la familia. Comparado con este lugar, el sitio donde vivía antes de su reencarnación era solo una miserable choza. La secretaria no pondría objeción al caballero, aunque él mismo tiene su opinión personal. Una vez más, pide obedecer la orden de su padre, aunque para el duque resultará bastante difícil. Si continúa mostrándose obstinado, el duque Sherman encontrará la manera de calmarlo rápidamente. El anciano promete recortar el presupuesto de la finca del marqués a partir de hoy. Parece que alguien no tendrá suficiente dinero para las bebidas, pero la leche estará bien. En ese caso, si la medida ayudaba a su padre a recuperarse, el marqués obedecería esta vez. Sin embargo, esta deuda con su padre será la última, nunca más recibirá ni una gota de compasión. Las palabras sonaban a amenaza, pero el marqués era sin duda capaz de llevarlas a cabo. Quizás Duke Sherman debería haber controlado los gastos de su hijo alcohólico mucho antes. De lo contrario, habría pasado toda su vida vendiendo reliquias y objetos familiares, como ocurría en la historia original. Y ahora, después de hablar con Nocturne, la chica tiene la oportunidad de llevar a cabo su plan. En pocos días llegarán a la nueva casa, y el marqués tendrá que prescindir de muchos excesos. Por alguna razón, le parece que la nueva casa es demasiado miserable para vivir allí con normalidad. Aunque antes que nada debes pensar en lo más importante, sin olvidarte de tu hija. Quizás este hombre adulto nunca deje de ser egoísta. Erusha decide calmarlo un poco, no puede deambular sin rumbo por la casa todo el día. Si logra convencer al conde Coulson, el abuelo sin duda devolverá la finca. Todos los beneficios a los que el marqués estaba tan acostumbrado podrían volverle ese mismo día. Erusha se ofrece a disculparse con el conde por el incidente con su hijo Joseph. Un segundo después, el marqués deja claro que el sinvergüenza no recibirá ninguna disculpa de su parte. Se comporta con tanta furia con su hijita, como si lo que está sucediendo le hubiera nublado completamente la mente. El marqués está convencido de que uno solo debe disculparse cuando se ha permitido hacer algo malo. Pero el caso del hijo del conde es especial. El propio niño fue realmente el culpable de la pelea. Anticipando algo terrible, la doncella decide intervenir. Es evidente que el joven duque no está en sus cabales. La desafortunada niña cayó bajo la mano caliente de su padre, y es extraño que Erusha ni siquiera llore. En cambio, le asegura a Deborah que está perfectamente bien, mejor que nunca. Después de todo, nadie puede aprender a vivir de nuevo de la noche a la mañana. Deborah sí puede ayudarla, pero de una manera ligeramente diferente. Existe otro plan para persuadir al padre a tomar una decisión. Para ello, acuden al mismo lugar donde, no hace mucho, el padre tuvo una pelea con el hijo del conde. Este lugar es uno de los mejores clubes para grandes eventos sociales. Ahora debería reinar la calma, sugiere Deborah, haciendo todo rápidamente y escondiéndose de inmediato. En respuesta, agradece a la criada por haber accedido a ayudarla, ya que de otro modo, el plan no habría funcionado. Al ver la inspiración que transmite la dulce niña, admite que está dispuesta a hacer cualquier cosa por la joven.
Sería mejor que Débora nunca supiera de qué se trataba esa diversión imaginaria. Ella solo quiere sobrevivir, por eso aprovecha cada oportunidad. Por suerte logran entrar en el edificio, pero dentro las cosas son mucho más complicadas. Los Erushes no creen que una niña pequeña viniera a un lugar así en busca de su padre. Solo hay una manera de ganarse rápidamente su favor sacando a la luz la verdad. El niño se quita de repente la capucha e irradia tanta luz como si acabara de descender de los cielos. Al examinarla más de cerca, reconocen a la chica como una joven de una familia famosa. Parece que este niño sí que tiene contactos en la alta sociedad. La niña agradece a la señora su visita a su modesto establecimiento, pero no hay ningún miembro de su familia en la habitación. Al mismo tiempo, hay otro niño famoso cerca, acostumbrado a vivir en las sombras toda su vida. Erusha intenta convencerlos de que su padre ha cambiado mucho desde el último incidente. Sin embargo, el rico borracho que golpeó al hombre era bien conocido por todos. La chica le pide que le cuente lo que sabe sobre la pelea con el hijo del conde. De repente Stewart cambia de tono y exige groseramente a Erush que se vaya de allí. Semejante grosería no puede tolerarse. El muchacho aconseja cuidar el lenguaje en presencia de una dama. Independientemente de los errores de su padre, Stewart debe ser cortés con una niña de distinguido linaje. Este prometedor chico decidió defender a Erusha en medio del conflicto. Es difícil entender por qué está protegiendo a una chica a la que ve por primera vez en su vida. Al acercarse a ella, el desconocido le advierte que Erusha no debería estar allí sola. En respuesta, ella le agradece su ayuda, pero aún tiene algo muy importante que hacer. Sin esperar, el chico se acerca a ella como si él mismo tuviera malas intenciones. Les exige insistentemente que dejen de deambular sin rumbo y que regresen a casa inmediatamente. La marquesa Sablón tiene demasiados enemigos, debe recordarlo. Con estas palabras, abandona la habitación, dejando a todos completamente desconcertados. A juzgar por su nivel, es uno de los dos personajes principales que Erusha conoce un poco más adelante. Al darse cuenta de que la situación debe rectificarse, Stewart se ofrece a contarle lo sucedido con Joseph. Si ella promete guardar ese secreto, el joven está dispuesto a contarlo todo. Claro, necesita esta información. ¿De qué otra forma habría venido Erusha? Al final, le cuenta a la chica todo lo que vio con sus propios ojos. Mientras tanto, el secretario del duque Sherman regresa a su finca. Nocturne nos cuenta que recientemente el joven caballero decidió abandonar la mansión. Afortunadamente, ni siquiera fue necesario expulsarlo. El marqués tomó esta decisión voluntariamente. No aconseja al duque Sherman que vaya personalmente a ver a la familia Coulson, ya que esta empresa es muy peligrosa. Sin embargo, ahora que se trata de un contrato comercial, el anciano decide cerrar el incidente con honor. De niño, Marquis siempre fue un niño maravilloso, su padre estaba orgulloso de su hijo mayor. En toda la casa no había nadie que pudiera presumir de tal inteligencia y habilidades. Fue hace 5 años, cuando aún no estaba casado y no había experimentado ninguna tragedia. Con el debido respeto a Lady Juliet, el duque dijo que ya no se la podía revivir, los vestigios del pasado debían ser olvidados. Ni el marqués ni su hija tenían esperanza alguna, debido a la constante embriaguez de su padre. El anciano, que pensaba en su hijo a diario, ya había decidido que no podía ayudar de ninguna manera. El joven secretario se ve obligado a disculparse, pero desde hacía tiempo él mismo se inclinaba a pensar exactamente lo mismo. Tras meditarlo un poco, el duque ordena que se celebre una reunión familiar después de su visita personal a los Coulson. En esta casa no hay lugar para cosas inútiles, es hora de deshacerse de la basura acumulada. Unos días después, Nocturne vuelve a visitar al joven duque. Un ruido terrible en la calle hace que Helga corra urgentemente hacia la ventana. Esto podría despertar al marqués. Sin embargo, el propio marqués se despierta sobresaltado por un ruido extraño, sin comprender lo que ocurre en la calle. La criada, disculpándose por la visita repentina, le desea al joven amo un buen día. Ella sabe que, a pesar de todo, el padre del marqués decidió visitar personalmente a Joseph y a su padre. El duque Sherman planea visitar su finca, pero esta vez no con las manos vacías. Parece que al anciano todavía le importa su orgullo, aunque a su edad ya es hora de pensar en otra cosa. Una criada puede poner la mesa en el salón de banquetes si el amo así lo desea. Una idea estupenda, si Helga se acuerda de traer una botella de alcohol fuerte. Ver a una familia pobre en un estado tan deplorable hace que uno solo quiera beber bebidas fuertes. Al bajar las escaleras, el marqués de repente se percata de una extraña puerta al final de la habitación. Al darse cuenta de que la puerta está cerrada con llave, le pide a la criada que encuentre la manera de abrirla. Mientras tanto, los regalos para la familia del conde Coulson ya estaban listos, solo faltaba presentarlos como señal de disculpa. Si el duque Sherman tiene otras órdenes, Nocturne está listo para cumplirlas de inmediato. Esta vez el anciano no irá acompañado de su hijo, y el marqués se negó rotundamente a disculparse. Aparentemente, Duke Sherman seguirá teniendo que responder solo por su hijo adulto. Mientras sube al carruaje, el anciano ya sabe cómo terminará este encuentro para el marqués. Con su ausencia, deshonra aún más a la familia, dejando a su padre solo con el conde. De repente, justo delante de él, ve a una niña pequeña esperándolo en un carruaje.
Erusha informa que su padre está enfermo hoy, así que irán juntos a casa de la familia del conde Coulson. El anciano advierte que no está acostumbrado a compartir su carruaje con nadie. Además, la joven descarada puede aliviar parte de la responsabilidad de su padre. La niña decide actuar con un poco más de audacia, extendiendo su frágil mano hacia su abuelo. Mirándolo fijamente a los ojos, admite que lo ha echado mucho de menos. En respuesta, les ordena que se deshagan de la niña y que vayan inmediatamente a la mansión del conde. Sinceramente, había previsto esa reacción, pero esperaba poder convencer a su abuelo. En el pasado, trató a la niña de forma diferente, al ver a su nieta por primera vez en su vida. Erusha aún recuerda la amable y radiante sonrisa que el anciano le dedicó a su nieta. Tras una disputa con su hijo, su relación comenzó a enfriarse gradualmente, poniendo al abuelo en contra de su nieta. Al verlo marcharse, se da cuenta de que necesita encontrar la manera de llegar a la finca del conde. Si Erusha no la sigue, corre el riesgo de repetir el dramático camino de la heroína original. Lo sucedido se convirtió en una historia inolvidable, transmitida de generación en generación entre los sirvientes de la finca. Este salto puede considerarse fácilmente el debut más glamuroso de Erusha Savlon. Tras pedir ayuda a sus sirvientes, la niña corrió tras su abuelo de un solo salto. Aunque parezca increíble, la niña logró subir al carruaje y finalmente llegó a la finca. Tras el lanzamiento, la muchacha aterrizó en el asiento del cochero y siguió a Duke Shearman. Erusha promete que no le contará a nadie sobre esto, pero también quiere disculparse. Si un padre golpea a alguien, al menos su propia hija está obligada a disculparse en lugar de él. Fue una decisión valiente, pero el duque seguía convencido de que era innecesaria. Bastaría con que un anciano inclinara la cabeza ante la imprudencia de su padre, y sin embargo, al ir con él, Erusha podrá contar la verdad que escuchó ayer. En este caso, la gente empezará a tratar a papá un poco mejor, y algunos incluso empezarán a respetarlo. Al mismo tiempo, el joven duque pudo entrar en la habitación que su hija había cerrado con llave. Una vez dentro, ve ante sí todo un almacén de juguetes, cuidadosamente ordenados en los estantes. Helga se ve obligada a admitir que la mayoría de esos juguetes fueron traídos de la calle por los sirvientes. Al oír esto, el marqués decide inmediatamente tirar toda esa basura de vuelta al contenedor. Ordena que se quemen los juguetes y que los sirvientes no vuelvan a ejecutar tales órdenes en el futuro. Finalmente, el conde recibe en la finca a un caballero que ha venido a disculparse por su hijo. El conde exige ver detenidamente el rostro de su hijo, pero este aún no se ha casado. Además de su rostro desfigurado, todo su cuerpo está cubierto de moretones provocados por el duque borracho. Cada vez que ve su rostro, las lágrimas brotan de sus ojos sin esfuerzo. El anciano sabe muy bien que las heridas mentales son las más difíciles de curar, por eso está aquí. Pero aún así pide aceptar un modesto regalo para aplacar un poco la ira del conde. Debo decir que, después de ver el contenido del cofre, Joseph se sintió notablemente mejor. Recuerda que después del incidente y todas las humillaciones, el marqués no envió ni una sola carta. En el futuro tendrá que aparecer a menudo delante de las damas. ¿Cómo compensará el anciano el daño causado? Aunque el duque Shearman hubiera tenido que alimentar a 10 bocas, no habría encontrado la respuesta. Para ello ha preparado muchos regalos diferentes, aunque puede hacer algo más si José lo desea. Finalmente, el joven admite que su estado de ánimo ha mejorado notablemente. Planea reunirse de nuevo con el duque en el futuro, cuando se le acabe el dinero. En este punto, Erusha declara que hay suficiente dinero para pagar todas las deudas acumuladas. Se trata de una deuda de tarjeta de crédito que su querido padre aún desconoce. Esa misma noche, Stewart sí que contó cómo Joseph había estafado a su padre para sacarle dinero. Tras una pelea con el marqués, el joven intentó chantajear al joven duque. Tras haber perdido toda su fortuna en el casino, Joseph buscaba una manera de compensar sus pérdidas. Al parecer, él mismo quería caer durante la pelea, culpando de todo al marqués. El marqués puede ser, sin duda, bastante irascible, pero no cabe duda de que fue provocado. Resulta que el joven realmente obtuvo lo que se merecía, y su padre resultó ser simplemente una víctima. Esa noche, la niña aprendió muchas cosas que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. Y ahora, de pie frente al conde, está lista para repetir esta historia palabra por palabra. Como era de esperar, el conde Coulson considera la historia demasiado anticuada. Su muchacho ya no es un jugador. Hace poco le prometió a su padre que dejaría de apostar de una vez por todas. José estaba arruinado, pero había un caballero que accedió a prestarle una gran suma de dinero. Erusha se ofrece a devolver de inmediato la propiedad hipotecada por el hijo del conde. Para ello, deberían ir allí ahora mismo. Todas las pruebas ya están allí. A juzgar por su aspecto, Joseph ya no podrá ocultar la verdad a su propio padre. Mientras nadie la escucha, la secretaria logra informar algunos detalles más del caso. Todo se vuelve demasiado obvio. Joseph ni siquiera intenta negar su culpabilidad. Erusha reconoce que su padre golpeó a mucha gente, pero esta vez no tiene la culpa de lo sucedido. Simplemente lo utilizaron para fines egoístas. El abuelo está obligado a creerle a su hijo al menos una vez. Normalmente, el duque Shearman no cambia de opinión, pero ahora decide lo contrario. Al dirigirse al conde, el anciano no intenta en absoluto retractarse de las disculpas que ofreció.
Sin embargo, si su hijo realmente tenía tales intenciones, eso cambia la situación. El duque no está dispuesto a hacer la vista gorda ante el fraude cometido por Joseph. Las cosas que trajo pertenecen a Sherman, pero estos dos pueden usarlas. Si el conde Coulson quiere cambiar los términos del contrato, el anciano estará esperando su visita a la finca. Tras esperar a que el duque se marchara, el joven cayó al suelo, plenamente consciente de lo que le esperaba. Su padre no perdona tales cosas, el castigo del conde es mucho más terrible que meras palabras. Quizás después de una conversación con su padre, Joseph consiga un par de agujeros más en los dientes. En esta ocasión, un niño pequeño prestó una ayuda comparable a la de un adulto con experiencia. Nocturno sugiere afrontar la verdad. Las acciones de la nieta del duque son dignas de admiración. El anciano piensa que esto es una completa tontería. El pequeño no le ha ayudado en absoluto. Tras haber visto lo que vio el duque Sherman, sin duda no habría podido repetir sus palabras. Aún así, decide posponer por un tiempo la reunión familiar prevista para el fin de semana. Nadie dijo que el duque tuviera intención de abandonar a su propio hijo con su pequeña nieta. Poco tiempo después, la niña se despierta en un vagón en el que no queda nadie. Ella recuerda rápidamente la experiencia, dándose cuenta de que la primera ronda de una larga lucha fue suya. Sin embargo, lo peor estaba por llegar para la pequeña, de lo contrario Débora no habría estado tan preocupada. Le da mucha pena decirlo, pero recientemente el marqués le quitó todos sus juguetes de su habitación. Mientras tanto, el propio marqués se reencuentra con un viejo amigo al que no veía desde hacía mucho tiempo. Crowley pasó demasiado tiempo de vacaciones, olvidándose del trabajo y del bullicio de la ciudad. Ya había oído las últimas noticias y estaba seguro de que el marqués tenía suerte de seguir perteneciendo a la familia ducal. El anciano podría haberlo expulsado fácilmente, pero al final todo terminó con un simple movimiento. En respuesta, el marqués advierte que no tolerará sus discursos insolentes por mucho tiempo. Por alguna razón, Crowley está seguro de que es el mejor trabajador y que es rentable mantenerlo en la empresa. Por supuesto, si al joven duque le importa obtener una recompensa digna, trabajará incansablemente. Crowley era la única persona a la que el marqués realmente valoraba. Este tipo sabe que a su amigo no le importan las opiniones de los demás, él siempre tiene la suya propia. En su próxima vida, quiere ser tan seguro de sí mismo y tan guapo como el marqués. El propio marqués no cree del todo que nadie más sea capaz de alcanzar la misma perfección. En ese momento, el amigo oye una voz, que suena como una suave brisa primaveral. Sería mejor que Crowley encontrara algo tras lo que esconderse del duque. Su hija está a punto de entrar. Las puertas se abren de golpe y la heroína principal del día aparece ante ellos. Al levantar la cabeza, de repente ve delante de ella a un tipo gracioso que siempre anda por ahí sin hacer nada. Crowley pide que se eviten formalidades. El bebé ya es suyo desde hace tiempo. Con una manita tan pequeña como la de esta niña, da miedo incluso tocar a Erusha. A diferencia de él, el marqués no tiene ningún miedo de tocarla, lo principal es no romperle el hombro. Dirigiéndose a su hija, el marqués vuelve a advertirle que las visitas sin previo aviso están prohibidas. Ella se comporta de forma tan consentida como su padre, pero al marqués no le gusta tolerar eso. Crowley quiere intervenir de nuevo, recordándole que su amigo necesita cambiar de actitud. En este punto, el marqués anuncia que se deshizo de todas las bolas de algodón sucias esta mañana. Estos bultos eran hace poco juguetes de mi hija, que las criadas transportaban con cuidado. Él espera que la chica entienda bien su acción y no se enfade con él. Sin embargo, si quiere llorar, que lo haga en otro sitio. Incluso después de esto, la niña no considera que su padre sea tan mala persona. Sin embargo, si Crowley acepta ayudarla, podría beneficiarlos a ambos en el futuro. Finalmente, le pide a su padre que respete la privacidad de los demás, especialmente cuando se trata de familiares. Tras decir estas palabras, la chica sale corriendo de la habitación, dando un portazo. Bueno, el padre negligente tiene mucho que hacer antes de que su hija lo perdone. En serio, era posible tirar los juguetes de tu hija sin que ella lo supiera. La chica ya había pasado por mucho últimamente. Él tenía que ser indulgente. De hecho, a Erusha no le enfadan en absoluto los juguetes desechados. Quien tanto apreciaba los juguetes de los niños era la verdadera Erusha Savlon, y no ella en absoluto. Si esta niña aún está aquí, sin duda se disgustará mucho al enterarse de su desaparición. Cuando entra en la habitación, parece dirigirse mentalmente a la heroína original. Le parece que la verdadera heroína está ahora profundamente dormida, en algún lugar cercano. En ese caso, se puede estar completamente seguro de que todo cambiará pronto en su familia ducal. Ella podrá crear un lugar donde Erusha pueda vivir una vida digna. De repente, la puerta de la habitación se abre y Débora entra de nuevo sin llamar. Por supuesto, es una gran alegría verla, aunque la criada está segura de que la señora necesita ayuda. Debe estar muy disgustada después del incidente con los juguetes desechados. Sin embargo, tiene una gran noticia: el contrato de su abuelo se conservará y permanecerá intacto. Además, la compensación fue reembolsada en su totalidad, lo que significa que el duque está ahora muy satisfecho. Esta es una excelente noticia. La niña ha recibido una merecida recompensa por su trabajo. Ella ya le había pedido a su padre muchas veces que enviara a una maestra, y hoy la maestra estaba aquí.
Limerick se alegra de conocer a la joven, aunque se comporta con demasiada timidez. Tras haber recibido su formación, confía en que Erusha pronto será reconocida como una verdadera genio. De repente, Limerick anuncia que a partir de ese día jugarán juntos al pilla-pilla. Además, la semana que viene promete preparar una casita de juegos para Erushi. Al darse cuenta de que lo había entendido todo mal, ella le pide que resuelva ecuaciones complejas en clase. En lugar de jugar al pilla-pilla, debería estar estudiando ciencias y preparándose para la academia. Queda claro casi de inmediato que el joven es un estafador común. Como resultado, la profesora rubia faltó a la siguiente clase, evitando así las aulas. Durante mucho tiempo, Erusha intentó encontrarlo en el jardín, pero él ya había abandonado la finca. De repente, divisa a lo lejos a alguien que se parece mucho al aficionado que se ha fugado. Tras saltar de su escondite, la chica solo se da cuenta en el último segundo de que estaba equivocada. En lugar del profesor descuidado, Nocturne estaba deambulando por allí por alguna razón, sin esperar semejante encuentro. Ella pregunta por dónde corrió el tipo que se parecía a él. En lugar de responder, Nocturne de repente pide que no hagan ruido, que la señora no olvide dónde están. Resultó que durante todo ese tiempo, el duque Sherman había estado esperando al secretario en un lugar apartado entre las sombras. La secretaria le pide disculpas, se había distraído un poco de su trabajo, pero está lista para continuar. Sin percatarse de la presencia de su nieta, el anciano decide recordar aquel incidente ocurrido en la finca del conde que involucró a Erushi. El mero recuerdo del incidente todavía le provoca al duque punzadas de dolor. Sin embargo, vayamos al grano, hoy espera una respuesta oficial del Castillo de Arte. Por la conversación, Erusha entiende que están hablando de una academia de élite a la que ella quiere ingresar. Es difícil precisar de quién están hablando exactamente, pero se trata de un chico. En este punto, el anciano pierde la paciencia a la academia hace tiempo que perdió su antigua grandeza. Rechazaron a Oscar únicamente porque había un criminal en su familia, olvidándose del honor y la justicia. Solo ahora comprende a qué Oscar se refiere su abuelo. Hay que decir que el Castillo de Arte es la mejor institución educativa de todo el imperio. En la versión original, la familia Savlon estaba ansiosa por ver a su nieto asistir a la Academia de Verdaderos Genios. La mala noticia es que, según la trama, el anciano Sherman muere antes de que llegue Oscar, aunque en esta situación la noticia es la más triste para Erushi. Nocturne promete investigar el asunto y enviará una carta oficial con una nota de protesta. Es importante no llamar la atención del abuelo después de oír esto. La niña será expulsada de la familia sin duda alguna. Antes de redactar una respuesta, la secretaria le pide humildemente que se calme y lo piense detenidamente. Para ayudar al anciano a desahogarse, Nocturne incluso abrió una sala de entrenamiento. Por muy enfadado que estuviera, el duque estaba obligado a mantener el orden y no empeorar la situación. El miedo casi le para el corazón, pero la niña logró esperar hasta que su abuelo se marchó. Nocturno advierte que el jardín es un lugar importante donde el duque reflexiona sobre asuntos importantes. Por lo tanto, debería abandonar este lugar inmediatamente, de lo contrario tendrá que enfrentarse a su abuelo. Finalmente, quiere saber qué necesita hacer para ser reconocida como miembro de la familia Savlon. La pregunta es bastante difícil, pero como la hizo directamente el pequeño, hay que responderla. Si logra entrar en la Academia de Genios antes que Oscar, tal vez tenga una oportunidad. Sin siquiera escuchar a Nocturne hasta el final, Erusha solo pide que la dejen esperar un poco mientras se prepara. Conviene recordar que siempre consigue lo que se propone si se lo toma en serio. Muy pronto, la noticia del inminente ingreso de la joven a la academia se extiende por todas partes. Al enterarse de esto, Kroby decide preguntarle al propio marqués si los rumores sobre su hija son ciertos. En respuesta, él le pide que no piense demasiado y su amigo corre delante del carruaje. El profesor que contrató no le dará una educación seria a la niña y se pagó mucho dinero por ello. Si hubiera sido un mercenario leal de la familia ducal, el maestro no habría accedido a esta petición. Sin siquiera esperar a que el carruaje se detuviera por completo, el marqués saltó del carruaje mientras aún estaba en movimiento. Su amigo le pide que le explique el motivo de tanta prisa extraña. Este lugar parece una juguetería cualquiera. ¿Acaso el joven duque decidió recordar su infancia? Incluso si saltó del carruaje para comprarle algo a su hija, el acto fue demasiado absurdo. La tienda siempre da la bienvenida a nuevos clientes, todos los juguetes son verdaderamente únicos. Es fácil imaginar la forma en que el personal de la tienda mira a los clientes que tienen prisa. Estos dos actúan como si nunca hubieran estado en una juguetería en su vida. Como ya han llegado, Kroby sugiere limpiar todo a fondo, lo que alegra a Erusha. El marqués bien podría comprar todas las mercancías de la tienda, pero no es por eso que vino. A mi hija le faltan muchos juguetes en su habitación, sobre todo después del último incidente. Si le regalas un juguete de cada tipo, la niña estará encantada. Sin embargo, un ejemplar en particular llama su atención más que todos los demás. Esta muñeca se parece tanto a su hija que es como si el artista hubiera hecho un boceto basado en Erushi.
Tras analizarlo, Krovi aconseja no dudar y comprar este precioso juguete. Él espera que algún día él también tenga una hija tan dulce como la del marqués. En ese caso, él mismo puede entregarle la muñeca. El marqués no tiene intención de perder el tiempo. Una reacción extraña, considerando que el joven duque saltó del carruaje para hacer una compra. Su partida se esperaba desde hace tiempo. El marqués tiene bastante mala reputación en la ciudad. Un segundo después, uno de los dos jóvenes invitados aparece de nuevo junto a ella. Krovi te pide que no tengas miedo, solo quería pedir algo, si no supone una carga para nadie. Al día siguiente, la niña resulta ser un día muy exitoso, vuelve a encontrar una maestra. La profesora de Limerick, que estaba desaparecida, ha vuelto con su alumna, y ella está agradecida por esta decisión. Sin embargo, es difícil entender si Limerick realmente tomó la decisión de regresar a casa por su propia voluntad. Erusha le recuerda que solo esta finca puede garantizarle un salario elevado. Esto significa que necesitamos coger rápidamente un bolígrafo y comenzar una lección con el futuro alumno de la academia. En este momento queda claro que el joven no es tan ingenuo, no tiene ninguna intención de ceder ante la violencia, incluso si Erusha comienza a burlarse de él. De repente aparece una criada detrás. Todo este tiempo había estado de pie junto a la puerta de la habitación. Es muy posible que ella pueda ayudar a la joven a convencer a la profesora intransigente. Parece que la sed de conocimiento es algo malo, pero la chica solo quiere estudiar. No le exigen demasiado. Erusha necesita un mentor para prepararse para su admisión. Tras pensarlo un poco, decide hacer algo diferente y revisa su maletín de trabajo. Es probable que el portafolio contenga información sobre el lugar de trabajo real del profesor. Al rebuscar en su maletín, lo primero que descubre Erusha es un completo libro de ejercicios. Luego, de allí caen un archivo con un informe de progreso y un cuaderno con respuestas incorrectas. Finalmente, se fija en una introducción a la educación preescolar escrita con la misma caligrafía. Explica rápidamente que los documentos están destinados a un alumno de primaria, pero lo principal es que la niña pudo leer los títulos de los documentos por sí misma. Como ya se han puesto todas las cartas sobre la mesa, la chica sugiere hacer algo que finalmente lo convenza. Erusha promete completar todas las tareas de estos cuadernos en exactamente 30 minutos. Si ella cumple su promesa, él debería prometer a cambio ayudarla a prepararse para los exámenes. Tras recibir el consentimiento para el acuerdo, la chica libera inmediatamente a Limerick. El joven recuerda los rumores de que la niña vivió como una reclusa desde su nacimiento. En este caso, se necesitará al menos un año para enseñarle a la niña las letras y la aritmética. Lo inusual de esta situación es que un niño de 5 años tiene la concentración de un adulto. Si crees que es capaz de dominar tantos temas en tan solo unos días, su resistencia es asombrosa. Si Erusha realmente tiene éxito, la profesora tendrá que reconocerla como una genio. 30 minutos después, de repente oyen su voz cansada. La chica anuncia que las tareas han finalizado. Increíblemente, todas las tareas que Limerick tenía a su disposición se completaron. No está claro por qué la apreciada hija de la familia del duque está tan desesperada por ingresar en la academia. Ella puede prescindir perfectamente de ello, simplemente divertirse y llevar una vida ociosa. Limerick pide que se responda con sinceridad si existe una razón oculta para las intenciones de Erushi. La niña responde que solo quiere ver sonreír más a menudo a su querido papá. Algún día ella traerá gloria al nombre de su familia y el duque marqués podrá estar orgulloso de su hija. En ese caso, no tiene sentido revisar el trabajo. Limerick ya ha tomado una decisión. Si lo entiende todo correctamente, la chica quiere entrar en la Academia de Genios a toda costa. Tiene la maravillosa oportunidad de tener como profesora a una antigua alumna de esta academia. Ella tiene mucha suerte, porque Erusha será preparada para su ingreso por un profesor de élite. Limerick promete hacer todo lo posible para que se convierta en estudiante de la academia dentro de 3 años. Los preparativos deben comenzar hoy, y en 3 años verá cumplido su anhelado deseo. La edad mínima de admisión a la academia es de 8 años. Por muy inteligente que sea la solicitante, a los 5 años simplemente no se le permitirá realizar el examen. Todo iba bien hasta este momento, pero las últimas noticias han perturbado mucho al niño. Se puso tan nerviosa que acabó perdiendo el conocimiento delante del profesor. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, se está celebrando una reunión secreta que lo cambiará todo. El príncipe heredero les pide que se aseguren de que nadie los esté siguiendo, que tengan cuidado. El asistente revisó todo varias veces. Su Alteza puede estar completamente tranquilo. Ya ha seleccionado a 3 personas que cumplen plenamente los requisitos establecidos. Entre ellos hay una niña, pero aún no ha alcanzado la edad mínima de 8 años. En respuesta, el príncipe heredero explica lo insignificante que es la edad cuando se trata de genios. Su intención es reunir cuanto antes a los mejores representantes de las familias en la Academia de Genios. La sombra que se cernía sobre el Palacio Imperial se revelaría mucho antes de lo que esperaban. Esto supondrá una amenaza para todo el imperio, pero el dominio de la magia por parte del príncipe heredero Elliot no fue en vano. Mientras tanto, llevaron a Erusha a la habitación cuando el bebé de repente quiso descansar. Es extraño, pero incluso dentro de la habitación, oye voces, había demasiado ruido a su alrededor.
Al abrir los ojos, vio un enorme juguete sobre ella, un regalo que los sirvientes le habían traído hacía poco. Elga explica que el señor decidió renovar por completo la habitación de sus hijos, comprando muchos juguetes. Ahora los sirvientes los están colocando en los armarios y pronto la niña podrá examinarlos ella misma. Aquí hay muchos juguetes para todos los gustos, puedes elegir animales o muñecas de cuerda. El pequeño problema era que la muchacha aún no había tenido tiempo de cambiarse de ropa, los sirvientes tuvieron que llamar a la puerta. Solo ahora se dan cuenta de que cometieron un gran error al olvidarse de la decencia. De este modo, las criadas avergonzaron tanto a la señora que ésta se encogió formando una pequeña bola. Finalmente, Débora exige directamente que abandonen la habitación si la insinuación de la señora no es suficiente. Erusha puede examinar estos juguetes ella misma sin problemas, no necesita la ayuda de nadie. Tras esperar a que las criadas se marcharan, la chica decidió comenzar la operación, armada con unas tijeras. Débora está segura de que esa gente ni siquiera merece mirar a la pequeña. Por cierto, la criada supo que Limerick se reunía a menudo con sus conocidos de la Academia de Genios. Me dijo que le dijera que pronto vendría a la mansión si encontraba algo que valiera la pena. Los juguetes más hermosos que regalaba el marqués estaban, en efecto, decorados con piedras preciosas. Los juguetes que antes estaban en la habitación de los niños parecen demasiado viejos, aunque probablemente conservaron el recuerdo de cómo la pequeña disfrutaba jugando con ellos. Sin escuchar a la criada, la chica le entrega una bolsa con joyas cortadas. Débora la ha ayudado muchísimo en los últimos días. Merece ser recompensada. La criada no solo cuidaba de la niña, sino que también atendía sin dudarlo sus difíciles peticiones. Ahora conviene recordar la promesa sobre el costoso tratamiento de su abuela. Al vender las joyas, la empleada doméstica puede costear fácilmente una rápida recuperación. Conteniendo a duras penas las lágrimas, promete recordar la amabilidad de la joven durante el resto de su vida. Por cierto, además de juguetes con decoraciones costosas, también hay una pequeña muñeca sencilla. No es de extrañar que al duque le gustara tanto esta muñeca cuando la vio en el estante. Realmente se parece mucho a Erusha, y es muy posible dejarla sin cirugía. Tras terminar esto, la niña decide visitar a su padre, él debería estar en su habitación. El problema es que el duque ha vuelto a las andadas, vaciando botellas de vino. Es difícil recordar lo de ayer, el marqués no había estado tan borracho desde hacía mucho tiempo. En ese momento, se da cuenta de que su hija había dejado un juguete familiar en su habitación. Ahora está claro que su dueño debe estar en algún lugar de aquí. No se equivocaba. Erusha llevaba mucho tiempo esperando a que su padre se despertara para poder celebrar juntos un día maravilloso. Ella le da las gracias a su papá por los juguetes nuevos, que bien podrían decorar su habitación infantil. Sin embargo, el propio marqués no recuerda haberle regalado todos esos juguetes. Parece que Crowby lo hizo sin permiso, el marqués no haría semejante tontería. Solo recuerda haber ordenado que le dieran una sola muñeca a la niña, queriendo al menos animarla un poco. Sin embargo, de repente cambia de opinión y ordena a sus sirvientes que compren los juguetes más caros. Al fin y al cabo, no son más que juguetes para niños, no tienen nada de especial. Ayer, Marquis solo echó un vistazo rápido a la tienda y esto es en lo que se convirtió. Ahora la habitación de los hijos de Erushi está llena de juguetes, a pesar de que la había vaciado recientemente. Por muy borracho que estuviera, el marqués tenía que mantener la mente clara. Todo es culpa de ese idiota de Crowby. Él fue quien incitó al duque a darle un regalo a su hija. En ese instante, de repente ve a Julieta frente a él, aunque la madre de la joven había fallecido hacía mucho tiempo. Es hora de dejar de beber hasta el punto de empezar a tener alucinaciones. La niña decide recordarle que todavía necesita un profesor. El hombre no puede continuar la conversación ahora mismo, conviene posponerla hasta mañana. Es una pena que, incluso después de que se salvara el contrato, todo siguiera igual. Erusha no tiene intención de rendirse y declara que recordará a su padre jugando con estas maravillosas muñecas. Es difícil comprender lo que le sucedió ayer, pero estos juguetes son absolutamente adorables. Por cierto, ya le ha puesto nombre a la muñeca más hermosa. La chica cree que tienen el mismo color de ojos y peinados muy parecidos. Al contemplar a su hija, el marqués comienza a pensar seriamente en los cambios que depara el futuro en su vida. No puede ignorar el amor de su bebé para siempre. El marqués admite ante el niño que es demasiado peligroso recordar constantemente a su madre. Julieta solo pasó 2 días con ella desde el momento en que nació Erushi, después de lo cual se marchó para siempre. Tras pronunciar estas palabras, el duque pide que lo dejen solo un rato para poder recuperarse de lo ocurrido ayer. Ese padre arrogante volvió a interrumpir su relato sobre su madre en mitad de la historia que contaba. Pero la información sobre Julieta es realmente muy importante para la heroína. La madre biológica de Erushi y segunda hija de la familia vivió una vida digna, aunque corta. La novela no explica por qué el marqués se convirtió en un vago alcohólico. Crowby llegó justo a tiempo, quería pedir un favor. Está convencido de que su asistente personal es la persona idónea para comprender los asuntos de su padre. Él difícilmente esperaba que la pregunta concerniera a su madre. La chica sabía de su divorcio. Si mamá odiaba a papá, ¿qué fue exactamente lo que la hizo volverse contra el marqués? Por supuesto, el joven no está preparado para una conversación seria de adultos con un niño pequeño.
Aún así, si de verdad quería descubrir la verdad, deberían dar un pequeño paseo por la calle. Los matrimonios entre aristócratas a menudo se concertan para unir a dos familias. Estamos hablando de matrimonios concertados que benefician a ambas familias y fortalecen el vínculo. Sin embargo, en este sentido, el marqués y Julieta eran especiales, su matrimonio no fue forzado. Se casaron por un amor profundo y mutuo, como puede confirmar cualquiera que haya visto a una pareja enamorada. Pero cuando nació Erusha, su abuelo necesitaba urgentemente la ayuda de cierta familia. Desafortunadamente, este fue el comienzo de una ruptura entre los amantes que llevó a su separación. Como resultado, el duque Sherman logró el matrimonio de la hija de esa familia con su cuarto hijo. El principal problema era que esta familia estaba enfrentada con los parientes consanguíneos de Juliet. Al enterarse de esto, Julieta exigió el divorcio para evitar una guerra entre las familias. En ese caso, Erusha quiere entender si papá intentó recuperar a mamá. Él admite que cada vez que iba a casa de su exmujer, el duque era ahuyentado a gritos. El marqués desobedeció las órdenes de su padre y continuó sufriendo humillaciones. En consecuencia, tras la muerte de Julieta, sus familiares ni siquiera le permitieron asistir al funeral. Su abuelo y la familia Cartier llevaron las cosas demasiado lejos, lo que condujo a su relación actual. Esto suele ocurrir entre dos familias enfrentadas. Aunque ni siquiera el duque Sherman esperaba que Julieta abandonara este mundo tan repentinamente. Así pues, debido a que el cabeza de familia estableció prioridades, el marqués pierde a su esposa para siempre. Aunque esta decisión convirtió a la familia en una de las más poderosas del imperio, el precio fue prohibitivo. Fue una pena que tuviera que tocar un tema tan difícil, pero Crowley solo respondió a su pregunta con sinceridad. Él espera que la niña no le cuente a su padre sobre su conversación. En ese momento, la criada informa de la llegada de una respuesta del señor Limerick. La carta está en la habitación. Limerick logró organizar una reunión en el Castillo de Arte, y Erusha pronto podrá visitar este lugar. Al despedirse, el joven volvió a suplicarle que no le contara nada a su padre si no quería que Crowley muriera. Sin embargo, sus preocupaciones son en vano, la chica no quiere revelar su fuente principal en absoluto. De la conversación queda claro que el marqués fue separado bruscamente de su amada, destruyendo su felicidad. Gradualmente se convirtió en un canalla, abandonando su imagen ideal y su estatus de heredero. Esto significa que ahora necesita encontrar la manera de restaurar su aspecto anterior, devolviéndole su antigua grandeza. Entonces podrá volver a obtener el reconocimiento de su abuelo, quien antepone los intereses de la familia. La joven pretende garantizar que su padre pueda vivir una vida tranquila y su hijo junto a él. Unos días después, Limerick acompaña a Erusha al Castillo de Arte para una entrevista. Ahora no es momento de pensar en otra cosa. Primero necesito obtener el consentimiento de una señora muy estricta. Los problemas deben abordarse a medida que surjan, sin olvidar lo principal. Una vez dentro de la oficina, la chica saluda alegremente a la señora, esperando no haberla pillado desprevenida. Madame Grant ve por primera vez a la misma niña a la que el profesor Limerick llamó una verdadera niña prodigio. La muchacha es muy dulce, pero Madame Grant no ve en ella ni rastro de la elegancia característica de los aristócratas. Explica que Arte Castle es famoso por algo más que proporcionar información actualizada. Además, su academia ofrece un plan de estudios personalizado para cada estudiante. Si de verdad quería unirse a ellos, debía tener todas las cualidades necesarias. Y lo que es más importante, ambos padres deben estar presentes para que Erushi se matricule en la institución educativa. Sin embargo, Madame Grant ya había oído que la dulce muchacha no tenía madre, lo que complicaba las cosas. Solo las madres pueden ser miembros del comité de padres, para que les resulte más fácil intercambiar información. Es una lástima, pero si Erusha no tiene nada más que decir, Madame Grant espera que se hayan entendido mutuamente. Limerick decide intervenir. Un niño no puede ser rechazado simplemente porque la madre esté ausente. En lugar de dar explicaciones, la señora pide que se dé por terminada la conversación y que abandone la oficina. Así pues, la visita a la academia termina en una completa decepción. Al salir al pasillo, la profesora sugiere pedirle al marqués que la ayude con su escolta. Erusha está segura de que no estará de acuerdo, incluso el entrenamiento con un profesor debe mantenerse en secreto. Aunque estén de acuerdo, nadie querrá comunicarse con el padre alcohólico y tristemente célebre. En otras palabras, llegaron a un callejón sin salida, a pesar de que al principio había tanta esperanza de que todo saliera bien. Sin embargo, Erusha no sería ella misma si no intentara hablar de esto con su padre. Ella admite que desde hace mucho tiempo sueña con entrar en la academia, pues desea glorificar el apellido familiar. ¿Quién se iba a imaginar que tan solo 30 minutos después llegaría un carruaje a la casa del duque marqués? Evidentemente, algo le sucedió si el hombre accedió tan fácilmente a acompañar a su hija. Cuando la chica inició esta conversación, no esperaba recibir permiso, pero el duque aceptó esta petición como si, al rechazar a su hija, hubieran ofendido su propio honor. Por si acaso, sugiere volver si papá bebió algo antes de la visita. Erusha se preparó seriamente para los exámenes de ingreso, con la esperanza de obtener una buena calificación.
Resulta que, debido a esta tontería del comité de padres, la chica fue expulsada del grupo. Durante todo este tiempo no comprendió qué estaba causando cambios tan drásticos en su padre, pero ahora, al observar el andar seguro del duque marqués, todas las dudas desaparecen por sí solas. El marqués había sido durante mucho tiempo un hombre respetado y aún no había olvidado el honor y la dignidad. Por cierto, no estaría mal que Madame Grant lo recordara más a menudo si no quiere tener problemas. Al ver a la muchacha, le exige que abandone el castillo inmediatamente. La grosería también tiene sus límites. Está convencida de que el sinvergüenza de Limerick está involucrado en su regreso, es propio de él. Sin embargo, hoy Madame Grant tendrá que reunirse con alguien que nunca avisa de sus visitas. Se puede decir que la ayuda del padre es su principal patrocinio para la admisión de su hija. Sin la ayuda directa del marqués, nunca habría sido aceptada como estudiante en la Academia de Genios. El duque decide iniciar la conversación disculpándose por su hija. La niña siempre ha sido demasiado tímida. Sin embargo, también debo disculparme por mi tardía presentación a las damas. Su nombre es Marqués Sablón y es el hijo mayor del quinto ministro del imperio. Al acercarse a Madame Grant, el marqués saluda a la mujer que realizó la entrevista. La familia Grant es tan influyente en el imperio como la familia Sablón. Probablemente conoce las normas básicas que enseñan a tratar con cortesía a los miembros de la nobleza. Contrariamente a la creencia popular, todos a su alrededor notan que el joven duque no se comporta en absoluto como un borracho. Se le considera un dolor de cabeza para su padre, aunque el marqués es bastante atractivo físicamente. Recuerda que su hija intentó recientemente asistir a la reunión, pero se lo negaron. Por supuesto, como persona honesta, la señora Grant tomó una decisión equilibrada basada en las calificaciones del niño. Por respeto a la sincera petición de su hija, simplemente no pudo evitar visitar el castillo. Para evitar que la chica se disguste, Marquis solo pide explicarle el motivo de su negativa a matricularse. Él asegura que Madame puede hablar de esto libremente, sin familiaridad innecesaria. Tras reflexionar un instante, Madame Grant responde brevemente, como si el niño tuviera problemas con su madre. Si hay algún problema con su esposa, el marqués pide que le cuenten más al respecto. Erusha decide intervenir en la conversación mostrando los documentos que olvidó en casa la última vez. Según Limerick, todas las tareas del profesor se completaron en 30 minutos. Parece que al unirse a las señoras del comité de padres, Marquis les faltará al respeto, aunque por la apariencia de las señoras queda claro que no les importa en absoluto. La situación es muy difícil, pero debe hacerlo al menos por el bien de su hija. Erusha le ruega a su padre que dé este paso. Realmente necesita conseguir un lugar en el castillo de arte. Incluso los padres del comité empiezan a preguntar de repente al respecto. El talento de Erusha no puede quedar enterrado. Están dispuestos a entablar una amistad muy fructífera con el señor marqués, si él acepta. A diferencia de la primera vez, esta visita al castillo de arte ha resultado ser un auténtico triunfo. El profesor Limerick felicita a la chica por su admisión. Desde hace tiempo la considera una joven genio. El joven espera que sus documentos hayan podido ayudarla a superar la entrevista. Sin embargo, todavía no entiende por qué las señoras del comité estuvieron de acuerdo tan fácilmente. Erusha se equivocó al suponer que su padre volvería a provocar un escándalo, como solía hacer. Incluso ahora, el marqués parece estar ignorando deliberadamente a su hija, sabiendo que ella quiere hablar. De repente se da cuenta de que aún oirá algunas palabras de su padre. El duque admite que llevaba mucho tiempo pensando en ello, pero que hasta ahora no había sido capaz de hablar directamente. Le parecen absurdas las ropas de Erusha y parecen viejos trastos sacados del baúl de su abuela. Parece que este hombre ha decidido sacarla de quicio para el resto de su vida. Hoy, es evidente que algo ha cambiado en él. La llegada de su hija obliga al marqués a cambiar. Promete asegurarse de que la chica se deshaga para siempre de esa basura de mal gusto. Mientras tanto, otro estudiante capaz no quiere perder el tiempo. Al entrar en su habitación, papá le pide a Oscar que descanse un rato de sus estudios. Oscar se alegra de ver a su padre, aunque no esperaba que se quedara mucho tiempo en la mansión hoy. Freddy Sablon lamenta profundamente que su hijo no haya podido ingresar a la Academia para Genios. Él responde que todavía no está completamente preparado para convertirse en estudiante de una academia de élite. Se necesita más tiempo para prepararse, de lo contrario, volverá a quedarse fuera el año que viene. Freddy siempre estuvo orgulloso de él. Solo la perseverancia y el trabajo duro pueden llevar a una persona a la cima. El padre recuerda que el primo del niño empezó a salir de la finca con bastante frecuencia. Si se la encuentra por la calle, Oscar debería intentar ser educado. A partir de ese momento, papá decidió vigilarla más de cerca. El padre de Erusha comenzó a comportarse de manera muy extraña. Freddy tenía razón, porque el duque marqués realmente decide llevar a su hija al estudio. El gerente recibe a los huéspedes con alegría y promete hacer todo lo posible para asegurar que la ropa sea de su agrado. El marqués solicita que toda la ropa reservada, confeccionada con tejidos de élite, sea traída aquí. Para su llegada, Ruben había preparado una variedad de vestidos para reuniones, así como para paseos por la calle. Aunque los huéspedes siempre son bienvenidos en el establecimiento, la chica empieza a sentir algo extraño. El chico sugiere ir al probador que está en la planta superior. Vale la pena echar un vistazo a todas las prendas de vestir, sin dudar de la calidad de los productos de élite.
El primer vestido que Erusha se prueba transforma por completo la apariencia de la niña. Como era de esperar, Krobi quedó absolutamente encantado con la ropa de la última colección. Al mismo tiempo, la chica intenta recordar el nombre de ese estudio, que ya conoce. Dirigiéndose al gerente, el marqués exige ver un solo ejemplar de los vestidos de edición limitada. Ruben promete regresar en un momento, traerá algo que complacerá al amo. Por cierto, si a una chica no le gusta un vestido, puede decirlo en secreto. Sin embargo, no es así en absoluto. Erusha aún no está completamente segura de la honestidad de este establecimiento. Si ella tiene razón, el dueño del estudio es el duque Nicolás, y según la trama, él es el tercer ministro. El incidente descrito en la novela tuvo lugar en el edificio del establecimiento, o mejor dicho, en su sótano. Al mismo tiempo, Ruben baja, esperando que no haya problemas con los huérfanos. Su amigo Jim le pide que se calme, el látigo nunca cesará, ni siquiera con fuertes llantos. El hombre gordo está seguro de que los niños trabajan muy poco y que no comen pan gratis. Ruben pide que se cuente el número de vestidos que quedan de la edición limitada. Al darse cuenta de que todos los vestidos ya se han vendido, se da exactamente 15 minutos para coser un vestido nuevo. Incluso Jim se sorprendió, los huérfanos llevaban 3 días sin dormir y no podrían completar el pedido tan rápido. En este caso, Ruben puede enseñarle una técnica especial que aumenta considerablemente la velocidad de trabajo. Lo único que hace falta es romperles las piernas a algunos de ellos para que los demás niños puedan coser rápidamente un vestido nuevo. Como este vestido acabará guardado en el armario después de un par de salidas, no hay necesidad de esforzarse demasiado. 15 minutos después, el entrenador regresa al salón, queriendo sorprender a Erusha. En sus manos tiene un vestido exclusivo confeccionado con los materiales más caros que realzará la elegancia de la dama. Asegura que el modelo ni siquiera está incluido en el catálogo general y que fue creado específicamente para una niña. A pesar de su ansiedad, no quiere ofender a su padre rechazando el vestido. Solo tienes que esperar un rato hasta que se cambie de ropa. Mientras le peinan el cabello a la niña, recuerda algunos detalles del sótano que se encuentra debajo del estudio. La escalera del edificio principal conecta con el sótano, que es donde, según la historia, están encerrados los huérfanos. Cosían ropa día y noche, parando solo para breves descansos para almorzar. Según el original, este evento debería ocurrir más adelante, cuando Oscar se convierta en líder. Pero incluso si Erusha dice la verdad, nadie le creerá de todos modos. Ella actúa como si no supiera nada de los huérfanos encerrados, pero hay problemas con el vestido. Al notar su extraña apariencia, nadie entiende si a la niña le gustaba el vestido. El marqués le pide que le diga con sinceridad qué es exactamente lo que no le gustó a la chica del vestido de élite. La gerente le explica que debería acercarse al espejo y examinar cada detalle. Solo en ese caso el niño podrá apreciar el talento del maestro. Pero incluso cuando se acerca al espejo, el estado de ánimo de la chica no cambia. Lo que le sucede al vestido en un segundo puede sorprender incluso al marqués. La chica está segura de que un vestido del atelier más caro no puede romperse tan fácilmente. Erusha no se pondrá un vestido tan deslucido que se deshace por las costuras. Los vestidos resultaron ser demasiado baratos, a pesar de que el gerente aseguró a todos que eran exclusivos. Si está dispuesto a repetir sus palabras sobre la calidad superior, Erusha espera su explicación. Sin embargo, el marqués también quiere oír algunas palabras sobre por qué se le rompió el costoso vestido a su hija. Lo que más odia en el mundo son los estafadores que venden basura, haciéndola pasar por artículos caros. Al acercarse a la niña, Krobi comienza a seguirle el juego, pidiéndole que no se preocupe por el vestido. Ruben promete reemplazarles el vestido por uno más caro sin cobrar ninguna compensación. Parece que este entrenador está en serios problemas hoy. La basura que un estudio famoso hace pasar por exclusiva simplemente se puede tirar a la basura. Si Ruben no es un impostor, está obligado a demostrárselo al padre de la niña. El vestido no pudo haberse hecho pedazos simplemente porque un niño pequeño lo pisó accidentalmente. Tras escuchar una retahíla de maldiciones del joven duque, Ruben vuelve a pedirle perdón. Asegura que está orgulloso de este establecimiento, pero a veces los artesanos pueden cometer errores accidentalmente. Esta explicación no parece convincente. El marqués desea hablar con el dueño del estudio. La persona máxima responsable del funcionamiento del estudio debe disculparse personalmente por el incidente. Si el duque Nicolás es el amo de este lugar, el marqués quiere reunirse con él cara a cara. Será interesante ver cómo termina esto si el señor Nicolás se entera. Según cuenta la historia, él es el próximo jefe de la quinta familia, a quien llamaban el heredero loco. Pero lo peor es lo que dirá el abuelo si se entera de lo que pasó. Para evitar llamar la atención innecesariamente, la chica decide salir en silencio. Conociendo a su padre, Erusha ya entiende cómo se resolverá el problema con el gerente. Al darse la vuelta, el marqués se percata de repente de que su hija se dirige sigilosamente hacia la escalera principal. La niña tiene la oportunidad de entrar al mismísimo sótano donde niños desafortunados son retenidos a la fuerza. En el cuerpo de esta niña pequeña, se le permite comportarse como una niña imprudente. Nadie regañará a la niña por decidir correr un poco por los pasillos del estudio.
Sin embargo, solo Erusha sabe lo que se esconde tras la pesada puerta y las atrocidades que allí se cometen. Necesitamos rescatar a los niños rápidamente, no podrán salir de allí sin ayuda. El problema es que mi pequeño cuerpo no me permite alcanzar el pomo de la puerta. Debí haber llevado a Krobi conmigo con la altura del joven. Podría abrir cualquier puerta. Es en momentos como estos cuando lamenta no tener un cuerpo un poco más alto. Al menos la heroína de la novela podría haber tenido al menos una habilidad mágica. En cambio, el bebé tiene que gritar fuerte para que los niños del otro lado puedan oír su voz. Desafortunadamente, otra persona contestó su llamada. Era evidente que ella no deseaba tal reunión. Ruben recuerda que una dama de la familia Savlon no puede deambular sola por los oscuros pasillos. Aquí el peligro está por todas partes. A los niños de hoy no se les enseña en absoluto a estar alerta. Ordena a todos que salgan de aquí inmediatamente. De lo contrario, el gerente no se hará responsable de sí mismo. Una voz a sus espaldas le exige que quite su sucia pata de encima de la niña. Merece la pena explicarle al marqués por qué usa tanta fuerza con el niño. Quizás Ruben ya no necesite su brazo, en cuyo caso el duque puede quebrárselo ahora mismo. Soltando rápidamente a Erusha, insiste en que le dijo a la niña que subiera con su padre. De hecho, no quería permitir que se abriera la puerta tras la cual se escondían los huérfanos. Erusha pide abrirlo, entonces podrá jugar un rato con ellos. Como era de esperar, el joven duque no cree inmediatamente a su hija, considera esa afirmación una completa tontería. El gerente tampoco había oído nada parecido, ya que la zona que había detrás de la puerta llevaba mucho tiempo abandonada. Sin embargo, no hay ni una mota de polvo en el pomo de la puerta. De verdad, este lugar abandonado está tan cuidadosamente vigilado. Y, en efecto, para ser un almacén que nadie usa, está sospechosamente limpio. El marqués empieza a darse cuenta de que alguien ha entrado y salido recientemente de la zona que hay detrás de la puerta. Dado que el niño insiste, a Ruben no le resultará difícil simplemente abrirlo, ¿verdad? Si la niña dice tonterías, el marqués promete disculparse por ella. En ese momento, todos los demás aparecen cerca. El duque podría necesitar algo de ayuda. Krobi promete arrancar la puerta de sus goznes si el gerente no cumple con la petición. En tales situaciones, siempre siguen la corriente al marqués, sin siquiera conocer realmente la esencia del asunto. De repente, Ruben declara que tras esta puerta se guardan datos secretos. Aunque el marqués Savlon lo pida, no tiene derecho a invadir el territorio de otra persona. A decir verdad, el marqués ahora deseaba abrir aún más esa maldita puerta. Después de todo, sigue sin entender cómo se puede romper un vestido nuevo. Tiene la intención de ver con sus propios ojos el proceso de confección de ropa en este taller. Entonces Ruben podrá marcar el día en el calendario. Ese día, su circo llegará a su fin para siempre. Al día siguiente, la noticia del arresto del duque Nicolás se extiende por todo el imperio. Los periódicos escriben sobre un terrible secreto del estudio, propiedad del duque. Debemos reconocer el mérito de los periodistas. Describen la noticia de ayer palabra por palabra. Solo a través de un artículo periodístico, Débora se entera del acto que cometió el joven. Tras terminar de leer el artículo, de repente recordó la noche anterior, cuando notó algo extraño. La chica se desplomó sobre la cama, exhausta, incapaz siquiera de contar lo sucedido en el estudio de Nicolás. La próxima vez que la criada pida contarlo todo, querrá ser la primera en enterarse de la noticia. Erusha no debería haberse ido sola, y además estaba realmente muy cansada. Da miedo imaginar lo que le habría pasado a la niña si el marqués no hubiera estado allí. Débora pide que se avise con antelación a los adultos si el pequeño está planeando algo así. Al ver a la dulce doncella, Erusha se disculpa por haberla preocupado. Para sellar el juramento, la niña le ordena que saque su pequeño y frágil dedo meñique. Erusha debe recordar este juramento, de lo contrario sus palabras ya no serán creídas. Sin embargo, hace mucho tiempo que no hay buenas noticias, pero este caso es especial. Sin duda, lo sucedido hará que el duque Sherman se sienta orgulloso de su hijo. Al enterarse de lo de su abuelo, a Erusha se le ocurre la idea de ir inmediatamente a su finca. Curiosamente, la criada desaconseja hacerlo, ya que ahora no es el mejor momento. En estos momentos se encuentra en el Palacio Imperial, donde se está celebrando una importante reunión. Débora no se equivocaba efectivamente. Para ese día estaba prevista una reunión de los jefes de gobierno. Duke Sherman ya está al tanto de las últimas noticias, aunque algunos detalles se revelarán un poco más tarde. Una cosa está clara, el duque Cartier no está en la reunión, lo que significa que los rumores sobre el estudio son ciertos. Al notar las dudas del anciano, el séptimo ministro le aconseja no sacar conclusiones precipitadas. Explica que el duque Cartier es un importante funcionario del gobierno y tiene mucho que hacer. Si nadie se opone, Andro sugiere comenzar la reunión sin su participación. Ante la ausencia del primer ministro Cartier, Andro asumirá temporalmente la presidencia de la asamblea. Tras pronunciar su discurso de apertura, le cede la palabra al duque Sherman. Sherman admite que cuando llegó al lugar de los hechos, todo había terminado hacía mucho tiempo. El dueño del orfanato y los sirvientes que abusaban de los niños ya habían sido detenidos por el marqués. Se constató que los niños estaban siendo sometidos a trabajos forzados por orden del duque Nicolás. Según los registros confiscados, uno de los niños permaneció encerrado durante 10 años.
Ni siquiera los animales se comportan como algunos de los monstruos de este estudio. Tras escuchar la historia, Pascal declara que solo con la ayuda del marqués se salvaron las vidas de esos niños. Antonio está de acuerdo con esto. El hijo del duque Sherman es un verdadero ángel para estas personas desafortunadas. De repente, Dur decide recordar que el señor Marquis acabó cerca del sótano completamente por accidente. Pero si recuerdan, el mes pasado ese desgraciado destruyó la bodega familiar. Sin embargo, ahora conviene entender qué sucedió con los niños rescatados y si hubo víctimas entre los cautivos. Dado que el número total ha superado los 100, los cuerpos encontrados en las zonas del norte están causando complicaciones. Puesto que Nicolás ha manchado la reputación de 12 ministros, alguien debe restaurarla. Por su parte, Duke Sherman está dispuesto a abrir un orfanato y mantenerlo en un alto nivel. Andro se alegra de oír tal declaración, no esperaba otra cosa del duque. Decide hablar del futuro de Nicholas. Hay que encontrar un candidato adecuado. En ese momento, Sherman pareció reconocer de nuevo a su hijo alcohólico, que por fin le había resultado útil. Solo necesitas tener un poco de esperanza. A veces eso es todo lo que se necesita para marcar la diferencia. Mientras tanto, el joven príncipe heredero permanece en la residencia de su padre. El emperador ya había oído hablar de la hazaña del marqués y su pequeña hija. Quiere conocer la opinión del príncipe heredero sobre cómo deberían tratar al culpable duque Nicolás. El niño responde inmediatamente que los criminales deben recibir el castigo que merecen. Al mismo tiempo, la familia de esta niña se convertirá en un modelo a seguir. Esta noticia debe difundirse por todo el imperio. Para prevenir delitos, Elliot sugiere tratar con dureza a Nicolás. Por supuesto, la severidad del castigo debe ser determinada por el tribunal, siguiendo estrictamente las leyes del imperio. Tras escuchar al muchacho, el emperador pareció recordar su lejana juventud. Sin embargo, debe comprender que no todas las vidas humanas tienen el mismo valor. Si ejecutan a un funcionario por el uso de un par de niños huérfanos, eso creará problemas. Como futuro emperador, Elliot debe mirar mucho más allá de lo que la gente común está acostumbrada. Al escuchar las terribles palabras de su padre, el príncipe heredero no puede comprender por qué se ha vuelto tan cruel. Sin duda, es gracias a la mujer que la familia Cartier presentó hace un año. En ese preciso instante, aparece detrás de él la mujer que había transformado profundamente al emperador. Melatia incluso parecía una mujer astuta, y era extraño que su padre no lo notara. Ella le pide perdón a su Alteza por haberle hecho esperar demasiado tiempo. Sin embargo, no se pueden tratar asuntos de estado importantes en presencia de un niño pequeño. Si recuerdan, no hace mucho Melatia fue invitada al palacio como experta médica. Su misión era curar a la emperatriz, que llevaba un año sufriendo una enfermedad desconocida. Como resultado, gracias a su dominio de la magia y los encantamientos, la salud de la emperatriz mejoró significativamente. Es cierto que se trató de una mejoría temporal. Muy pronto la enfermedad comenzó a reaparecer. Con el pretexto de continuar su tratamiento, Melatia permaneció en el palacio imperial. Consiguió ganarse rápidamente el favor del emperador, convirtiéndolo en su marioneta. Como de costumbre, Melatia se disculpa por la visita repentina, que interrumpió la conversación con el joven príncipe. El hombre está seguro de que la conversación ya ha terminado y que es hora de que el príncipe heredero se marche. Mientras tanto, la querida señora Melatia debe acercarse un poco más a él. De repente, la mujer anuncia que la salud de la emperatriz está mejorando mucho. Ella invita al niño a visitar a su madre en sus aposentos mientras ella está consciente. Esta noticia no solo complace a Elliot, sino también al propio emperador. Esto es precisamente lo que debe hacerse. Pide que se transmitan los saludos del emperador a la emperatriz, mientras él se encuentra ocupado en su oficina. Tras esperar a que la pequeña molestia abandonara la habitación, la mujer decide tomar medidas. Finalmente, volverán a disfrutar de su soledad, porque para eso vino Melatia. Al anochecer, los agentes especiales ya habían recibido las órdenes necesarias. El emperador dejó claro que necesitaba al duque Nicolás vivo e ileso. Nicolás no estaba contento de que hubieran llegado tan tarde. El hombre ya tenía mucha hambre. Tratar con los guardias llevó un poco más de tiempo del esperado. Este joven duque se atrevió a humillarlo entrando en la habitación secreta del estudio. Nicolás sueña con marcharse de allí cuanto antes para poder ajustar cuentas con toda la familia Marquis. Sin embargo, primero necesita explicarle algo a su viejo amigo. Al ver al prisionero liberado, el duque Sherman exige saber qué está sucediendo allí. No tienen ningún respeto por el emperador si se atreven a atacar al anciano después del doble asesinato. Sin embargo, según Nicolás, el duque Sherman no entiende nada sobre las leyes reales. Unos cuantos huérfanos desafortunados no se pueden comparar con la vida de un gran duque. Al observar el entorno, Sherman se da cuenta de que este hombre está dispuesto a ir demasiado lejos. Nos recuerda que la tragedia podría haberse evitado de no ser por el hijo del anciano. Además, el duque Sherman vino aquí sin protección, como si no comprendiera la verdadera opinión del emperador. Primero pretende matarlo a él y luego ocuparse de los demás miembros de la familia. Como consecuencia del acto infantil del marqués, sus personas más cercanas acabarán bajo tierra. Sherman tiene que explicar rápidamente cuál de los dos es la víctima. Este idiota sigue sin entender por qué el duque Sherman vino a la mazmorra.
En vano decidió desenvainar su espada en lugar de negociar, tras haber llegado a un acuerdo criminal con las familias. Esta vez el anciano no tiene intención de cerrar los ojos, como hizo muchos años atrás. Mientras se prepara para el ataque, Nicholas recuerda que esto solo era una venganza por el pasado de Sherman. Su oponente está completamente preparado para tal reacción, habiendo establecido una defensa con antelación. Con el paso de los años, el duque Nicolás debería haber recordado cómo solía reaccionar. No suele tener piedad de sus enemigos, especialmente cuando deciden atacar primero. El duque advierte que después de este asesinato, él mismo se convertirá en un criminal igual de despreciable. ¿En qué se diferencia Sherman de él si resuelve los problemas de la misma manera? Sin embargo, aún podría preguntarle al anciano sobre esto la próxima vez que se encontraran en el infierno. Nocturne pide que no se preocupen por nada debido a la gravedad de su pecado. El criminal decidió suicidarse. Se asegurará de que el mensaje llegue al emperador exactamente con estas palabras. En respuesta, el duque Sherman da las gracias al secretario, siempre supo entender las cosas correctamente. Poco tiempo después, el carruaje del duque ya había abandonado el recinto de la mazmorra de la ciudad. Nocturne cree que la decisión del maestro fue absolutamente correcta. Si no hubiera detenido el plan de la gran casa, todo podría haber terminado de forma mucho más trágica. En el lugar de la secretaria, cualquier otra persona habría odiado sinceramente al duque Sherman. En un pasado lejano, cuando aún era un niño, Nocturne lo conoció en un día terrible. Fue el único superviviente del incendio que se produjo en su casa, provocado por el joven Sherman. Al darse cuenta de que el duque era ahora responsable de la vida de este joven, Sherman le proporcionó un trabajo y un título. Podría decirse que su vida pasada murió esa noche, pero el duque le dio una nueva a cambio. Por eso el anciano no permitirá que se repita la tragedia. Le dio una nueva a cambio. Por eso el anciano no permitirá que se repita la tragedia de que una familia mate a otra. Por ello está dispuesto a pagar cualquier precio, incluso si el precio es su propia vida. Al final de la conversación, el joven secretario promete permanecer con su amo hasta el final. Ahora Sherman necesita preparar caballos en lugar de un carruaje. La prensa ya está esperando su declaración. Al bajar del carruaje, comprende que su propio hijo es quien, ante todo, espera sus palabras. El anciano está dispuesto a escuchar todos los reproches si el marqués ha venido con ese propósito. Probablemente sabe lo que realmente sucedió en la mazmorra de la ciudad. Sin embargo, el joven duque no quiere nada. Está muy cansado después de regresar del estudio. En ese caso, deberían hablar de este incidente en el estudio. El anciano tiene algo que decir. Sherman está verdaderamente sorprendido por las acciones de su hijo, que son dignas del líder de la familia. En respuesta, el marqués admite que no lo hizo por el bien de su familia. La razón era completamente diferente. No le importa cómo lo usen su padre o sus aliados, que sea un pequeño regalo. Sin embargo, el marqués no tenía necesidad de oírle pronunciar palabras de elogio en su discurso. Dicho esto, el joven duque se da la vuelta bruscamente, esperando no volver a ver al anciano, al menos hoy. Se dirige en silencio a la casa donde sus seres queridos lo han estado esperando durante mucho tiempo. De regreso a la finca, el marqués espera olvidar rápidamente lo sucedido en el estudio. Nocturne rompe el silencio y le promete a Sherman que resolverá todos los problemas, tal como lo prometió. En ese momento oyen la fuerte voz de un niño en algún lugar muy por encima de sus cabezas. Al saludar a su abuelo, Erusha admite que lo extrañó muchísimo. Nocturne les dice que bajen inmediatamente. Es peligroso que las niñas pequeñas hagan algo así. Al mirar a su nieta, el duque Sherman se da cuenta de repente de que siempre le ha prestado muy poca atención. La niña dijo que extrañaba a su abuelo, pero él nunca correspondió a sus sentimientos. Quería contarle algo muy importante, pero a su abuelo siempre se le acababa el tiempo. Esto preocupa a su padre, así que el anciano debería escuchar a su nieta al menos una vez. Como de costumbre, el secretario interviene en la conversación, pero le pide que se calme. Sintió curiosidad por saber qué quería contarle aquel pequeño desgraciado. Para tener una conversación debes hacerte un poco a un lado. Esto solo aplica a los miembros de la familia. Antes de la conversación de su abuelo con su padre, ella estaba segura de que el marqués había logrado ganarse el respeto. Independientemente de si la expulsan o no, ahora tiene que llegar hasta el final y hacer todo lo que esté en su mano. En esta situación, solo Erusha puede proteger a papá, de lo contrario, la historia original se repetirá. Al entrar en la casa, la chica nos recuerda una vez más lo mucho que había estado esperando este encuentro. En el salón podrán hablar tranquilamente de todo sin miedo a ser oídos. Una vez acomodado, el duque Sherman pide comenzar su explicación. Erusha se alegra de que su abuelo haya pasado algún tiempo con ella. Sabe la gran carga que ha recaído sobre sus hombros. Es cierto que la niña calculó mal la trayectoria de su caída sobre el sofá. Debo disculparme nuevamente por mi falta de modales. La chica simplemente está nerviosa antes de una conversación importante. Si su nieta lo desea, Duke Sherman puede traerle chocolate caliente. Sin embargo, sí tenía algo de lo que quería hablar que era importante para la familia. Pide que no se juzgue con demasiada dureza a su abuelo, pero la relación con su padre hace tiempo que llegó a un punto muerto.
Quizás ya se imagina lo difícil que será volver a hacer las paces después de una larga disputa. La niña recuerda que su padre se portó muy bien con los huérfanos. Ahora el duque marqués es querido por toda la ciudad. La gente lo alaba por su hazaña heroica. Es cierto que el marqués realizó una acción encomiable, pero solo a ojos de los demás. A ojos de Sherman, la situación es diferente. Está seguro de que el tipo no tenía intención de hacerlo. Erusha comienza a relatar con vehemencia cómo su padre golpeó al gerente de la tienda delante de los empleados. Si no hubiera llegado a tiempo, la chica se habría metido en un buen lío con el vendedor local. Mientras ella bajaba corriendo las escaleras, él la siguió rápidamente, alcanzándola cerca del sótano. Solo gracias a su padre logró escapar, porque el marqués atrapó al sinvergüenza a tiempo. Sería estupendo que el abuelo elogiara a papá por esto. Probablemente está esperando esas palabras de él. En ese momento, traen chocolate caliente a la habitación especialmente para la pequeña. Tras terminarse un vaso entero de chocolate, por fin vuelve a sentirse viva. Aunque el abuelo parece inusualmente indulgente hoy, ella todavía se siente un poco intranquila. Tras una breve pausa, admite que el comportamiento de su hijo ha mejorado. Si su padre la lía, Erusha promete vigilarlo de cerca. Sherman no puede evitar comprender que esta niña desempeñó un papel importante en la resolución del incidente. Como cabeza de familia y duque titulado del imperio, está obligado a recompensarla. El duque Sherman promete concederle cualquier cosa que la joven heroína desee. En otras palabras, cualquier deseo que se le ocurra se cumplirá de inmediato. Dado que se trata de una oportunidad excepcional, aconseja pensarlo con más detenimiento. Antes de tomar una decisión, la chica puede tomarse algún tiempo para pensar. Es increíble, pero él realmente no se retractará de sus palabras, sin importar cuáles sean los deseos de su nieta. En ese caso, ya lo ha pensado todo. Ese deseo ha sido durante mucho tiempo el más preciado para ella. La niña, cayendo de rodillas, le ruega que devuelva a su padre a la finca donde vivían hace un mes. Será muy bueno que el marqués vuelva a vivir en su casa y que su hija viva con él. Es muy importante reeducar al marqués, pero el equilibrio entre la vida y la muerte de Erushi también es importante. Al menos podría vivir en su casa, donde se sentiría en paz. Finalmente, el anciano le sugiere que reconsidere si realmente quiere cumplir su deseo. Está dispuesto a darle un poco más de tiempo, pues no quiere que su nieta se arrepienta de su decisión más adelante. Sin embargo, en respuesta, la chica insiste en lo suyo, simplemente no tiene otro deseo. 10 minutos después, Duke Sherman observa cómo la chica se marcha, reflexionando sobre su conversación. Sherman estaba casi seguro de que el niño pediría dulces o juguetes nuevos, pero en la vida de Erushi solo queda su padre, así que será más feliz si él es feliz. Las palabras sobre la felicidad suenan un poco extrañas cuando se trata de la familia Savlon. Resulta difícil recordar la última vez que el duque escuchó palabras similares sobre la felicidad familiar. Sin decirle nada a su padre, la niña ya esperaba cambios a la mañana siguiente. Corrió hacia la sala de estar, con la esperanza de ver a su padre paseando por la casa con una botella de vino. En lugar del duque, ella solo ve una habitación vacía, aunque él pasa la mañana en la mansión. Al mirar hacia atrás, divisa a su amigo a lo lejos, que estaba hablando con alguien sobre negocios. Resultó que el joven duque había estado todo el tiempo en el balcón con su asistente personal. Le asegura a Krovi que esta vez dará un ejemplo adecuado de cómo actuar. Está de acuerdo con todo, porque los criminales siempre deben ser castigados como dicta la ley. Al entrar en ellas, la chica quiere entender por qué los jóvenes empezaron a hablar. Es extraño el gran interés que muestra el marqués por esto, aunque normalmente nada le interesa. Es hora de hablar de la carta. Erusha le entrega el mensaje de su abuelo. Debe leer rápidamente este mensaje, enviado por primera vez en muchos años. En lugar de leerlo él mismo, confía la lectura a su asistente Krovi. También tiene derecho a hacerlo. Al abrir la carta, Krovi anuncia solemnemente la orden del duque de devolver la finca. En otras palabras, pueden empacar sus cosas ahora mismo y dirigirse a su finca de origen. Está claro que es a Erusha a quien se debe agradecer su regreso a casa. Finalmente, pueden regresar a su hogar feliz, donde hay una amplia piscina y una sala de juegos. Tras haber ayudado a la niña, Krovi sugiere que empiecen rápidamente a reunir las cosas más necesarias. Sin embargo, el duque no parece contento. Entiende perfectamente por qué lo hizo el anciano. Él no considera la devolución como un regalo en absoluto, ya que la mansión originalmente le pertenecía. Y sin embargo, le pide a su hija que responda con sinceridad por qué hizo ese deseo en particular. Es obvio que la finca pertenece al Papa, lo que significa que el marqués debe vivir allí. Recuerda perfectamente todo lo que el duque ha hecho por ella últimamente, desde el día en que ingresó. El duque fue al castillo de arte con su hija y allí le compró ropa preciosa. Por eso deseaba que su querido padre fuera un poco más feliz. Ahora Krovi está muy celoso de su amigo. Él también quiere tener una hija. En cambio, el marqués les ordena que hagan las maletas y todos regresan juntos a la mansión. Tras mucho esfuerzo, Erusha finalmente pudo hacer realidad su idea. La muchacha también debe empacar sus cosas. El marqués la lleva consigo a la finca del heredero. Las criadas enseguida comienzan a felicitar a la joven, porque la herencia del heredero es mucho mejor. El problema es que puedes despedirte para siempre de tu vida solitaria y feliz en la finca de tu padre.
Un par de horas después, el duque vuelve a ver la casa familiar en la que pasó toda su vida. Kroby está feliz con el éxito de su hija. Esta chica merece una ovación de pie por todos sus esfuerzos. Por cierto, la nueva capa del duque es ideal para el papel de propietario de una gran finca. No hay que preocuparse por una demanda. Kroby promete encargarse de todo el papeleo. En este punto, el asistente nos recuerda los objetos de valor que dejó el duque en la antigua finca. Por supuesto, el asistente personal se aseguró de entregarlos junto con el resto de las cosas. Tras entregarle la muñeca, pide que se devuelva el precioso juguete a su verdadero dueño. Sin embargo, el marqués simplemente puede colocarlo en un lugar destacado, en memoria de su hija. Al mirar la muñeca, le parece oír la voz de su esposa, quien le dio una heredera. Ese día, el marqués se sintió feliz por primera vez al ver a sus dos personas más cercanas. Ha llegado el momento de recordar su último testamento, que él olvidó en su olvido alcohólico. La chica trabajó muy duro para devolver la herencia a su padre. A decir verdad, Erusha ya no está enfadada con su padre por tirar los juguetes. Le regaló tantas muñecas nuevas que le durarían el resto de su infancia. La finca es muy diferente de la anterior, aquí hay 10 veces más sirvientes y cocineros. Sin embargo, lo principal es que definitivamente no hay nadie aquí que sería capaz de deshacerse de sus juguetes. Otra buena noticia es que Débora acepta jugar con ella en su tiempo libre. Toda la segunda planta de la casa estaba destinada a ella, lo que significaba que sin duda no habría problemas de espacio para los juegos. Todavía no ha tenido tiempo de ordenar el armario, el estudio y el baño. La criada le pide que no sea tímida, que si necesita algo, contacte inmediatamente con su abuelo. La chica sugiere mirar otras habitaciones si ya han terminado con esta. La idea es estupenda, pero primero la pequeña quiere probar los muebles nuevos, empezando por su cama. Erusha está segura de que en una cama tan grande solo tendrá sueños maravillosos. En este caso, la criada promete despertar a la niña antes del almuerzo, pero mientras tanto la deja en la habitación. Si necesita algo, solo tiene que llamarla en voz alta. Con estas palabras, la niña sale de la habitación, dejando a la pequeña ama de llaves sola con los juguetes. Asegurándose de que no haya nadie alrededor, Erusha decide hacer lo que normalmente no podía hacer en su casa anterior. Mentalmente, piensa en la heroína original de la novela, esperando que esté contenta con la mudanza. En general, está contenta de que el marqués la haya traído aquí después de todo. Erusha es su única hija. Una hija muy querida, y para nada hija de una amante, encerrada en una vieja finca olvidada. Si lo piensas bien, esto es claramente lo mejor, y no hay necesidad de ofenderse con papá. Lo principal es que ella esté cómoda, y lo demás se irá solucionando solo con el tiempo. Mientras tanto, el profesor Limerick está deseando compartir la buena noticia. Una vez en la nueva finca, anuncia la fijación de una fecha para la recepción en el Castillo de Arte. Según la invitación de Madame Grant, tendrá lugar dentro de una semana en una casa a las afueras de la capital. Además, el joven recuerda que la joven preguntó sobre la posibilidad de reclutar un nuevo grupo. Limerick se llevó la lista de estudiantes admitidos para que ella pudiera consultarla. Anuncia que, ocasionalmente, niños menores de 8 años podían ingresar en la academia. Los criterios para seleccionar a estos niños están rodeados de rumores y especulaciones, pero lo principal es que es posible. A juzgar por la suposición del profesor, entrar en esta lista será increíblemente difícil. Existe una cierta bendición de la casa que abre las puertas a cualquier solicitante. Pide que no se preocupen. Limerick sin duda encontrará pistas para ingresar en la academia. Ahora es el momento de pensar en cómo establecer contactos y recopilar toda la información necesaria. Tras pronunciar estas palabras, la profesora Limerick le entrega los expedientes y árboles genealógicos de los invitados principales. En la siguiente clase, el joven sugiere empezar a hablar de negocios. No es necesario recordarlo todo de una vez, puedes estudiar con calma documento tras documento. De repente, Erusha pregunta si la mayor de las hijas de Xavier asistirá a la próxima recepción. Hay que decirlo, es cierto, la niña asistirá a una recepción oficial por primera vez. En la trágica trama original, ella se obsesiona con el príncipe Elliot. Enajenada, la joven le arranca los 2 ojos al príncipe heredero, sin recibir compasión a cambio. Se sabe que, según el árbol genealógico, esta chica es prima de Lady Erushi. Dada la relación entre las familias Xavier y Savlon, es muy posible que sienta animosidad hacia ella. Convencida por las palabras de Limerick, entiende a quién debe vigilar en la próxima recepción. Al mismo tiempo, un joven bastante talentoso se dirige hacia la oficina del marqués. Lexe es el sastre personal del duque marqués, aunque no está nada contento con este papel. Antes, la vida le parecía maravillosa, pero ahora el muchacho se ha rebajado al papel de sastre personal. En el sector de la moda, su reputación está ahora por los suelos, y todo el mundo llama a Leche el lacayo del duque. Por mucho empeño que ponga en confeccionar su ropa, todo queda eclipsado por sus pésimos modales sociales. Al entrar en la oficina, decide armarse de valor y hacer lo que el destino le ha deparado. Con una declaración ya preparada en el bolsillo, Leche decide renunciar a ese maldito trabajo. El marqués se entera por el joven de que va a matricularse en la Academia de Genios. Últimamente, el nombre de esta academia se ha mencionado con demasiada frecuencia en su presencia.
Al escuchar la respuesta del duque, el joven no comprende qué está causando esa extraña reacción. En ese momento se percata de que otra persona ha entrado en la oficina antes que él. La hija pequeña del duque asegura que, a pesar de su edad, sin duda entrará en la academia. Le pide a su padre que la acompañe para que le resulte más fácil ordenar sus ideas. Al darse la vuelta, de repente nota una expresión extraña en el rostro del joven sastre. Parecía tan absorta en su conversación con su padre que no se percató en absoluto de la presencia de la tercera persona. El duque te ordena que te sientes a la mesa. Es hora de que dejes de comportarte como un niño pequeño. Seguramente el marqués no se negaría si Lecce le cosiera un vestido nuevo a su encantadora hija. La propuesta es bastante interesante, pero el duque solo dispone de 6 días para completar el trabajo. Este es el último plazo para completar el pedido, ya que hay una recepción importante dentro de 6 días. Al principio, Lecce intenta protestar, recordándoles que esos pedidos tardan meses en confeccionarse. No hay tiempo para esto, dentro de un mes nadie necesitará el vestido. El marqués recuerda que no le ha confeccionado ni un solo traje al duque últimamente. Sin embargo, continuó ganando dinero esperando pacientemente y fingiendo ser un artista independiente. Si se entienden, el marqués pide tomar medidas a Erushi y comienza a realizar la tarea. Al mirar a la chica, de repente siente vergüenza de sí mismo, aunque Lecce no le debe nada. Tras pedirte que levantes los brazos un poco por encima de los hombros, toma lentamente las medidas de la futura obra maestra. Erusha hace todo lo que el amo le pide, esperando pacientemente a que se termine el trabajo. En un momento dado, se da cuenta repentinamente de que el maestro ha perdido completamente el interés en el asunto. La chica se da la vuelta e intenta comprender qué hizo mal y cómo pudo haber provocado tal reacción. En respuesta, el amo se disculpa por tan desagradable aspecto. Pronto le tomará las medidas para su nuevo vestido, la joven solo tiene que esperar un poco. Erusha ve cómo el niño empieza a llorar, aunque no hay motivo alguno para ello. Agarrando con fuerza al joven, le pide que no le preste atención a su padre, que ha sido tan gruñón toda su vida. Él también pone nerviosa a Erusha, por lo que ella entiende al joven amo como nadie más. Curiosamente, Lecce se considera un artesano inexperto que no entiende nada de moda. Erusha le recuerda que ella usará el vestido que se está confeccionando, y no el del duque marqués. Ella le pide que simplemente deje de lado la inspiración y que confeccione el vestido a su gusto. Lo principal es que es bastante duradero y no se ensucia demasiado. Aparte de 2 deseos, no hay nada más a lo que la joven preste atención. Se puede decir que este encargo se está convirtiendo en el mejor de los que el maestro ha realizado jamás. Hasta hace poco, estaba decidido a presentar su renuncia y abandonar el mundo de la moda para siempre. Incluso ahora, Lecce está casi seguro de que después de coser el vestido, encontrará otro trabajo. Pero al observar la inspiración con la que se pone manos a la obra, cuesta creer que esto sea así. Tal como había advertido el duque, 6 días después se celebró una recepción de gala en el Castillo de Arte. No es fácil ver carruajes tan deslumbrantes como los que pasaron ese día en otro día. Tras observar los carruajes durante un largo rato, el niño de repente imaginó la cosa más placentera. Sueña con cortarlos en pedazos con su espada, para que no quede ni rastro de ellos. Winston advierte que esa no es su misión en absoluto, que es hora de dejar de comportarse así. Vinieron a buscar a otras personas con protecciones domésticas como Winston y Edmund. Además, no deja de presumir de su espada, que desde fuera tiene un aspecto terriblemente ridículo. En ese momento, el niño se da cuenta de que el carruaje se detiene justo delante de la entrada. La señora desciende con cuidado, ya ha estado antes en este lugar. Vestida con un nuevo vestido hecho a medida, Erusha luce espectacular. Ella inmediatamente acapara toda la atención sobre sí misma, incluso Winston decide tomarse un descanso de su libro. Al mirarla, supone que ve a Erusha Sablón de la quinta gran casa de abajo. Hoy, su padre llega al castillo con ella, aunque esta vez el marqués se comporta de forma bastante decente. Edmund siempre la consideró una mestiza, situada entre la casa de los magos y la casa de los maestros de la espada. El niño se alegrará si alguna vez tiene la oportunidad de separarlos a ambos. Si se presentara tal oportunidad ahora mismo, él acudiría inmediatamente a su encuentro. Su amigo intenta calmarlo de nuevo, ni siquiera puede pensar en semejante estupidez. Y sin embargo, resulta extraño que el príncipe heredero reúna a niños superdotados en un lugar así. Si algo sale a la luz, deben anotar cada detalle, sin omitir nada. Edmund solo puede observar en silencio cómo su preciado objetivo se escabulle hacia el castillo. Pero aún queda mucho tiempo por delante, el chico tiene toda la vida para lograr su objetivo. Mientras tanto, entre los invitados hay quienes no tuvieron tiempo de presentarse a los demás. Para empezar, sugerimos escuchar a Erusha, ya que asiste a un evento de este tipo por primera vez. Debo decir que se preparó bastante bien, a juzgar por su extraordinario vestido. Junto con ella misma, la niña presenta a su padre al público, sin quien su visita no habría sido posible. Puede considerarse que su entrada oficial al Castillo de Arte fue enteramente mérito suyo. Dirigiéndose a los niños, espera pronto conocer el nombre de cada participante. Algunos invitados preferirían escuchar a su maravilloso padre soltero. La principal rivalidad apenas comienza cuando una chica bastante famosa entra en la sala.
Da la bienvenida a todos los invitados y participantes del evento, sin dudar de su éxito. Era a esta chica a la que se refería el profesor Limerick cuando advirtió sobre su participación. Sevilla es la hija mayor de la familia Xavier y es conocida por su carácter arrogante. La niña pide que no se hagan preguntas innecesarias sobre su madre, que no podrá estar aquí hoy. Si nadie se opone, la niña pide que empiecen a preparar la cena, tiene demasiada hambre. Ahora queda claro por qué tiene tan pocos amigos y tantos chismes malos. Erusha creía desde niña que era una verdadera tirana, y esto se explicaba con bastante facilidad. Gradualmente las voces comienzan a desvanecerse. Las chicas se dispersan en pequeños grupos hacia diferentes mesas. Como era de esperar, Erusha está sentada en la misma mesa que Sevilla, lo que representa una buena oportunidad para actuar. De repente, la chica decide hablar primero con ella, haciéndole una pregunta incómoda sobre su madre. Se sabe que vino acompañada de su padre, nadie habría hablado de tal cosa el día que se conocieron. Ni siquiera la famosa y cruel emperatriz se comportó con la languidez de Sevilla. La chica decide recordarle que su padre es mucho más guapo que 10 madres juntas. Al darse cuenta de que está esquivando la pregunta, Sevilla le exige insistentemente que pare. Sabe que Erusha ha empezado a estudiar con un tutor hace poco, pero que ya quiere matricularse en arte. Ella cree que una chica debería comprender los fundamentos de la ciencia antes de hacer esto. Pero el profesor Limerick es graduado de la Academia de Genios. ¿Acaso eso no es suficiente? Algunos todavía no creen que un profesor de élite acepte acoger a un recién llegado. Tras haber escuchado la conversación, Edmund quiere saber la opinión de su amigo sobre la profesora Erushi. Él pide que no la molesten con preguntas tontas, la chica aprobó el examen bastante bien. A juzgar por su expresión, Sevilla no quiere obtener una respuesta sincera en absoluto. Ella envidia la fama de su interlocutora, que logró ingresar en una academia de élite. Sin embargo, no se opone en absoluto a tal reacción, solo la muestran las personas verdaderamente envidiosas. Sin dejar de interpretar su papel, Erusha sugiere entablar amistad. Con semejante propuesta, solo consigue avivar la llama de la rabia en el alma de esta extraña muchacha. Cuando Sevilla entró en el castillo, su padre ni siquiera la felicitó por su excelente progreso. Al compararse con Erusha, comprende cuánto ama el duque marqués a su hija. Estos pensamientos la hacen querer arder en llamas. Es importante no mostrar emociones delante del grupo. De repente, uno de los invitados recuerda que este año Sevilla cumple 8 años. Esto lo hace aún más gracioso, porque a esta edad ya es hora de dejar de usar baberos. Incluso los niños más pequeños se avergüenzan de usar algo así y lo esconden de sus amigos. Al darse cuenta de que se trataba de una oportunidad, Erusha decide defender a su nueva amiga. Ella cree que no hay nada vergonzoso en ello, al contrario, ayuda a disfrutar de la comida con tranquilidad. Por ejemplo, un sastre le cosió el babero al cuello de su vestido nuevo con antelación. En lugar de mostrar gratitud, de repente se levanta de un salto, exigiéndole que deje de protegerla. Además, puede sacarle los ojos a ese estúpido chico que se atrevió a humillarla. Si él cree que Sevilla no puede comer sin babero, que se lo arranque. Al segundo siguiente, la chica cumple su promesa arrancándola de su vestido nuevo. Al mirarla, me siento un poco incómodo, fácilmente podría no haber hecho esto. El problema es que, al calcular mal su fuerza, golpea accidentalmente a su principal protector. Erusha cae al suelo tras un fuerte empujón, sin esperar tal reacción del Sevilla. Esta escena atrae rápidamente la atención de todos. La chica no sabe cómo comportarse en absoluto. Nadie puede entender por qué empujó a Erusha, que estaba bastante lejos de allí. Ella pide perdón, asegurando que no tenía intención de hacer nada de eso. La mano pareció saltar hacia un lado por sí sola, golpeando dolorosamente a la frágil Lady Erusha. Ahora el vestido estaba arruinado, porque el jugo del vaso se derramó sobre la manga del costoso vestido. Y sin embargo, en lugar de tener rabietas innecesarias, decide regresar a Sevilla. Esta funda se puede quitar fácilmente, no alterará en absoluto el aspecto general. Con un movimiento rápido, Erusha se arranca la manga sucia de su vestido de noche. Ella pide que no nos preocupemos por nada, porque con esta acción la chica solo eliminó un elemento. El encaje sucio está escondido dentro de la manga, esa era la intención del maestro desde el principio. Pero si tiras de la cinta interior, las mangas de encaje se convierten instantáneamente en mangas normales. Su sastre es un verdadero genio, por eso su padre le encargó el vestido. En este momento lleva puesto el último vestido modular que nadie más en el mundo tiene. Sin embargo, eso no es todo. Para la próxima actuación necesitará un asistente. La ayuda de la señora Grant sería muy bienvenida si accediera a hacerme un pequeño favor. Debe estar preguntándose cómo Erusha sobrevivió a semejante ataque. La chica pide que no te preocupes por nada, que solo te pongas en contacto con ella un segundo. Luego tira del hilo de cuentas que sujeta el lazo atado. ¡Voilá! Ahora la parte trasera del vestido se asemeja a un ángel con maravillosas alas transparentes. Erusha se da cuenta de que la distracción con el vestido fue un éxito total. Como ella esperaba, la idea de leche escandalizaría a los niños que no estaban acostumbrados a tales innovaciones. Y lo que es más importante, Sevilla sigue siendo una niña pequeña y no una tirana cruel. Dejarla en esta situación sería demasiado cruel, y en el futuro Erusha se ganaría un enemigo. Por eso intentó hablar con la chica, tratando de ganársela para que se uniera a ella.
Acercándose, Erusha se deja examinar de cerca por su sastre, quien puede reproducir el vestido. Todas las chicas corren inmediatamente hacia sus madres, pidiéndoles que encarguen el mismo vestido tan original. Edmund empieza a darse cuenta de que esta extraña chica tiene un verdadero talento. Su amigo le recuerda de nuevo que no es por eso que vinieron. Y sin embargo tiene razón. Lady Erusha fue capaz de resolver la situación, incluso después de las constantes provocaciones de Sevilla. Al final, da igual que lleven babero o vestido, las niñas pueden hacerlo. Cuanto más tiempo mira Winston a esa chica, más difícil le resulta apartar la mirada. Aquí no hay magia ni favoritismos, ella tiene verdadero carisma. De repente, Winston cambia de opinión, ya no quiere hablar de Lady Erusha con su amigo. Al oír la propuesta de atraer a la chica a su bando, le exige que ni siquiera se atreva a pensarlo. En ese caso, es hora de que Winston piense en cómo describir la situación en su informe a Su Alteza. Parece que la próxima vez que se encuentren, será en un escenario aún más emocionante. Al cabo de un rato, el ruido general del salón da paso a las conversaciones en las mesas. Si no es mucha molestia, las chicas quieren descubrir el mayor secreto de Erushi. Los alumnos mayores están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que ella les presente a su sastre. Ella sabe muy bien cómo todo el mundo se vuelve loco soñando con llevar el mismo vestido tan original. Es probable que al duque marqués no le gustaría que el nombre de su sastre personal se hiciera demasiado conocido. De repente, una de las chicas hace otra petición, pero esta vez no tiene nada que ver con un vestido. Quizás le interesaría saber cómo ganarse el favor del profesor Soginius. En lo que respecta a los exámenes, puede contactar con Erusha para cualquier duda, siempre estarán dispuestas a ayudarla con consejos. Al darse cuenta de que sería mejor hablar del sastre, se preparó para nombrarlo. El marqués, que aparece repentinamente cerca, declara que su hija no tiene intención de realizar el examen en el castillo. Sin embargo, recuerda que realmente quiere ponerse ese vestido en la academia delante de sus amigos. De hecho, el duque no está seguro de que la chica haya podido hacer amigos tan rápidamente. Solo entonces pronunció aquellas palabras que resultarían desagradables para cualquiera. Es como si no entendiera que, al usar los mismos vestidos, ella se acercará mucho más a sus nuevas amigas. Su padre debería comprenderla, porque la niña apenas está aprendiendo a conocer a otros niños. Ella le ruega que le diga el nombre del maestro que creó el vestido para ella. Como resultado, tras oír el nombre del sastre, Leche Basto empieza a recibir más trabajo. La vida del joven cambió drásticamente al empezar a recibir pedidos de todas partes. En su carta a Erusha, habla de cómo durante mucho tiempo había soñado con crear su propio diseño. Sin depender del gusto del duque y siguiendo su propia inspiración, Leche fue capaz de crear muchas obras maestras. Todos mis logros se deben, sin duda alguna, a esa pequeña mujer que me enseñó a creer en mí mismo. Sin embargo, ahora está casi seguro de haber alcanzado su límite máximo de dominio. Mientras trabajaba en el vestido, Leche se dio cuenta de que ya no podía trabajar como sastre personal. Lo único que quería era el reconocimiento de su talento y el cariño de la gente por sus creaciones. En consecuencia, el joven tenía la intención, en secreto ante el duque, de abandonar la capital y abrir su propio estudio. En ese preciso instante, escucha la voz de su primer cliente, de los cuales más adelante tendrá muchos más. Dándose la vuelta, el joven intenta comprender cómo aquella desconocida sabe su nombre. Lo que también resulta extraño es que, al cabo de unos minutos, aparecieron varios clientes más junto a ella. Quieren organizar una compra conjunta cosiendo vestidos absolutamente idénticos en diferentes tallas. Llegó un punto en que las chicas hacían cola desde primera hora de la mañana para ver al joven maestro. 10 días después, el duque marqués concierta una cita con el sastre en el centro del jardín. Llevaba mucho tiempo esperando a este joven talento, sabiendo de su decisión de convertirse en artista independiente. Una vez allí, Leche se disculpa por haber hecho esperar al marqués. Las pruebas de vestuario ya estaban completamente terminadas. Leche había terminado con la ropa hacía 5 minutos. Había llegado el momento de ver lo que el joven diseñador había soñado ver durante toda su vida. Las chicas llevan vestidos idénticos, aunque de tallas diferentes. Es asombroso que tantas personas se hayan enamorado de este estilo de vestido en tan poco tiempo. Originalmente estaba destinado solo a Erushi, pero ahora otros niños lo usarán. Agradece al marqués que haya permitido al duque coser vestidos para otras chicas. Tras este pedido, recibió una gran cantidad de nuevos pedidos de diferentes familias. Sin embargo, la última frase cambia abruptamente el buen humor del duque marqués. El joven olvidó por completo que era sastre personal y que no podía aceptar otros encargos. Promete rechazar a todos los clientes, explicándoles los estrictos términos del contrato con el marqués. El marqués pide que se repita el nombre del vestido, que tiene mucha demanda. En ese momento, la dama se da cuenta de que ha llegado el momento de mostrarse. Decide entretenerlos un poco asustándolos con su repentina aparición desde la espesa maleza. De hecho, si Erusha no hubiera llevado ese vestido, nadie habría sabido el nombre del maestro. Es improbable que el diseño alcance tal popularidad sin una publicidad adecuada. Nos recuerda que sin la ayuda de Leche, no habría podido entablar amistad rápidamente con los niños. De repente, la niña oye su nombre, alguien llama a Erusha en voz alta.
Antes de marcharse, vuelve a agradecer a su padre que haya revelado a todos el nombre de su sastre personal. Lexe está realmente orgulloso de este modelo, resultó ser el mejor de todos. Incluso como sastre personal, agradece la oportunidad de crear este tipo de cosas. En ese caso, puede hacer con sus órdenes lo que desee, el marqués no quiere impedírselo. Asegura que hay muchos otros artesanos que pueden confeccionarle un traje adecuado. En otras palabras, a partir de hoy su contrato queda anulado y sin efecto, y el Leche es un equipo independiente. Finalmente, el marqués pide que le envíen a Erusha todos los vestidos nuevos que él creará. Tras pronunciar estas palabras, el duque entra en la casa y su relación queda completamente terminada. La noticia de la aparición del brillante sastre Leche Basto se extendió instantáneamente por todo el imperio. El vestido que Sevilla recibirá próximamente fue confeccionado en su día para la hija del duque. Su hermana está deseando ver a la famosa modelo con sus propios ojos. La niña está encantada con esta reacción y está deseando convertirse en la propietaria de esta obra maestra. Quizás más adelante Melatia también quiera que un maestro tan famoso le confeccione un vestido nuevo. Por cierto, a la chica le gustaría saber cuándo planea Sevilla ir al palacio la próxima vez. Melatia solo ha llegado para una visita de unos días, así que no podrá quedarse mucho tiempo. Ella sugiere que hablen todo lo que quieran antes de ir a la cama, lo que encanta a su hermana menor. Como antaño, quiere trenzar el cabello de la niña, invitándola a sentarse más cómodamente. Mientras la hermana hace esto, la niña puede contar una historia interesante. Por ejemplo, puede relatar todo lo que sucedió en el Castillo de Arte durante la ceremonia festiva. Resulta especialmente interesante conocer a Erusha Sablón, la hija de la difunta esposa del duque. Al día siguiente, una extraña sorpresa aguardaba al marqués, preparada por un amigo en su casa. Al entrar en la sala de estar, no entiende de inmediato por qué Krovi causó todo este alboroto. Ordena a sus sirvientes que traten cada copia con cuidado y que las cuelguen en las paredes. Al ver al dueño de la casa, le explica que la hazaña de la hija del marqués debe permanecer en la memoria para siempre. Esta es la primera vez que se menciona a Erusha en un periódico y tal acontecimiento no puede ignorarse. Por supuesto, deberían colgar la publicación justo en el centro de la recepción para que todos la admiren. La chica se convirtió en la heroína más comentada del mes, un éxito verdaderamente vertiginoso. Leche incluso concedió una entrevista al periódico más famoso, aunque el joven siempre había sido un tipo tímido. Krovi ya ha oído que el duque ha rescindido su contrato de exclusividad con el Leche Basto, lo cual resulta bastante extraño. Resulta curioso lo que llevó al duque a negarse a colaborar con el talentoso maestro. Recuerda que parte del trabajo de la secretaria es comprender plenamente la situación. De repente, el marqués responde que en ese momento no tuvo otra opción. Erusha dijo que quería usar esos vestidos con los otros niños, y él no pudo negarse. Aunque parezca increíble, el joven duque hizo esto por su hija. Gracias a esto, la joven hizo un debut brillante en la alta sociedad, deslumbrando a todos con sus nuevas creaciones. Al oír que estaban hablando de ella, la chica pidió que le explicaran qué hacían allí. Espera que papá haya dormido bien ayer, fue un día muy ajetreado. Krovi recuerda que la joven llegó justo a tiempo, estaban comentando las noticias. Al ver la imagen, la chica pide que le expliquen qué están tramando estos dos esta vez. Esto es precisamente de lo que Krovi quería hablar. El propio marqués ordenó que se colgara en la pared. El joven afirma que el duque ordenó enmarcar el artículo que mencionaba su nombre. Erusha nunca había leído un artículo en el que ella fuera la protagonista. Esto es bastante inusual, considerando que no es una persona famosa en absoluto. Lo mejor de todo es que papá mismo hizo un precioso marco y lo colgó justo en el centro de la habitación. Tomándole la mano, promete esforzarse mucho más en el futuro para complacerlo con mayor frecuencia. La niña espera que su padre la ayude de la misma manera que lo hizo durante la ceremonia. Supongo que podemos agradecerle a ese bribón de Krovi la idea del marco. Últimamente, él mismo se había preguntado a menudo sobre su nuevo comportamiento. Hasta hace poco, el marqués no habría cedido a todos los caprichos de su pequeño hijo. Pero parecía inevitable, dado lo mucho que había cambiado su pequeña. Esto es solo el comienzo. En el futuro, esta chica será capaz de sorprender verdaderamente a todos. Sin embargo, el duque ordena que se reemplace el marco por otro. Este marco es demasiado pequeño para artículos tan importantes. Le pide a Krovi que se asegure de que todos los artículos sobre su hija encajen en el nuevo marco. El asistente pide que no se preocupe por eso, que el nuevo marco estará listo en 10 minutos. Está obligado a llevar al salón el marco más grande y exquisito que haya en la mansión. Mientras tanto, en la finca del duque Sherman, todos ya conocen el artículo sobre la pequeña dama. Esa chica de la que habla toda la ciudad es Lady Erusha Sablón. El artículo lo describe todo, desde el incidente en la casa del conde hasta el desafortunado estudio. Para una niña normal de 5 años, las acciones de esta niña son realmente impresionantes. El secretario también logró leer el periódico de la mañana, estaba seguro de que al duque le complacería la noticia. Sin embargo, aunque el artículo sea positivo, Erusha se ve involucrada en incidentes y está bajo la atención de los periodistas. Si un padre y su hija alguna vez caen en la lista de víctimas de accidentes, será una vergüenza para la familia.
Recientemente, el duque Sherman le había encomendado la tarea de averiguar qué estaba haciendo ese extraño grupo. Nocturne explica que el lugar de encuentro de estas personas cambia constantemente, lo que dificulta la investigación. Promete informarte inmediatamente en cuanto sepa algo sobre el misterioso grupo. Tras recibir instrucciones, la secretaria abandona lentamente el despacho del propietario de la finca Savlon. En ese momento, oye una voz masculina familiar, alguien lo llama por su nombre. Freddy Savlon saluda a la joven secretaria, dándose cuenta de la cantidad de trabajo que le ha tocado. Pide que le concedan un minuto, esto se refiere a su muy interesante conversación con su padre. Al principio, Freddy dudó que la hija de su hermano hubiera entrado realmente en el castillo de arte. Parece ser por culpa de ese profesor llamado Limerick, que se graduó en la Academia de Genios. El joven aceptó convertirse en mentor de Erushi, aunque fácilmente podría haberlo rechazado. Pero por muy excepcional que sea el mentor, las habilidades excepcionales del niño son esenciales. Antes de sacar conclusiones precipitadas, Nocturne planeaba reunirse en persona con el profesor Limerick. De repente, Freddy pide que no se interfiera, dejando que el asunto siga su curso. Cuando llega el momento adecuado, él mismo es perfectamente capaz de hablar con su padre. Al fin y al cabo, el asunto de entrar en arte está relacionado con Oscar, por eso Freddy pide ayuda. Sería de gran ayuda que la secretaria simplemente siguiera las instrucciones sin hacer nada adicional. Al señor Freddy Savlon no le gusta que alguien interfiera con sus planes, cambiándolo todo a su manera. Para Erushi, muchas cosas se aclaran, excepto por qué su padre cambió tan drásticamente. Hacía mucho tiempo que Limerick no veía una expresión tan alegre en el rostro pensativo de la muchacha. Parece que ahora sí tiene un verdadero motivo para alegrarse. Finalmente recibió una carta oficial confirmando su admisión en Arte Castle. Dado que Limerick había sido invitado a la casa del duque de Grant, era una excelente oportunidad para conocer a Madame. Últimamente, todo ha ido sorprendentemente bien, como si alguien estuviera ayudando a Erusha. Finalmente ha sido reconocida como miembro de pleno derecho del Castillo de Arte, lo que le abre grandes perspectivas. Gracias al vestido mágico, la fama de la niña creció significativamente, superando a algunas estrellas. Podría decirse que, después de todas las dificultades que Erushi ha atravesado en el pasado, ahora está recibiendo una merecida recompensa. Si esto continúa, no solo obtendrá información útil, sino que también podrá conseguir apoyo. De repente, aparecen en su camino personas extrañas que llevan mucho tiempo esperando a la tripulación. Si la señora lo desea, Limerick puede reunirse personalmente con el señor Sherman. Esta conversación nunca terminó, la chica nota algo extraño durante el viaje. Un segundo después, la ventana del carruaje se hace añicos con un estruendo, rozando a la niña. El carruaje se detuvo inmediatamente, el cochero jamás habría podido escapar de la persecución. Al ver al profesor Limerick dentro, el desconocido le exige que no haga movimientos innecesarios. Esa cara le resulta demasiado familiar, es obvio que el joven se ha encontrado con el profesor en algún sitio. Sect estaba seguro de que, junto con ellos dos, habría al menos un guardaespaldas en el carruaje. Al darse cuenta de quién es su objetivo, Limerick insiste en que la niña no pertenece a la familia Savlon. Sin embargo, más le valía guardar silencio y sacar rápidamente a la niña afuera si el profesor quería sobrevivir. Jamás en su vida Erusha había sentido un miedo tan intenso, con su vida pendiendo de un hilo. Pocos minutos después, un grupo de mercenarios interroga al profesor, sacando a todos del vagón. Solo ahora, al mirar al joven que está junto a Sect, todo queda claro. El gerente del estudio estuvo involucrado en la incautación del carro, convirtiéndose en el principal informante de los mercenarios. Él insiste en que la chica es definitivamente Erusha Savlon, lo que significa que el profesor les mintió. Si no fuera por ese mocoso, el taller clandestino bajo la dirección de Ruban seguiría a flote. Está dispuesto a llegar hasta el final, deseando vengar el negocio perdido. Limerick exige que dejen en paz a la niña, solo es una niña que quiere ayudar a otros niños. En respuesta, Sect asegura que la bebé solo está perdiendo la conciencia brevemente y que la necesitan viva. Pero esto no le preocupa en absoluto al joven profesor, porque nadie pagará por su vida. Los mercenarios siempre se deshacen de los testigos innecesarios, especialmente en un asunto tan importante. Tras esto, Sect ordena que suban a la chica a caballo y que regresen rápidamente a la mansión. No cabe duda de que personas de la casa del tercer ministro participaron en el ataque. La casa del duque, Nicolás no perdona la humillación, harán cualquier cosa por venganza de sangre. Sin embargo, hoy algo cambia, Nicolás lo descubrirá mucho más tarde. Mientras Limerick se desangra junto al carruaje abandonado, alguien se acerca lentamente desde el bosque. Hace apenas un minuto, el profesor estaba seguro de que estaban solos allí, pero a veces la ayuda llega inesperadamente. La brillante luz mágica que destellaba en los ojos indicaba claramente una afiliación mágica. Lo extraño es que el mago es tan joven, como si aún no hubiera cumplido los 8 años. Puedes estar seguro de que el príncipe heredero Elliot no se quedará de brazos cruzados ante lo que suceda. El problema es que Erusha se encuentra en una posición peligrosa en este momento. Tras varias horas de sueño, abre gradualmente los ojos, recuperando la conciencia.
Tras recobrar el sentido, la niña recuerda lo sucedido y ve a dos mercenarios frente a ella. Curiosamente, Ruban fue atada igual que ella, convirtiéndose en la segunda cautiva del jefe mercenario. Sect no tiene ninguna intención de tolerar en su equipo a idiotas que sean incapaces de cuidar a un niño. Un segundo después, sucede algo ante sus ojos que la bebé no debería ver. Debido a ese incidente en el estudio, la empresa nunca podrá volver a su rumbo anterior. Pero solo un verdadero tirano es capaz de golpear tan severamente a su empleado culpable. Sect se da cuenta de que la chica ya ha recuperado el sentido, aunque la pastilla para dormir debería haber tardado más en hacer efecto. Se acerca lentamente a su principal cautivo, por cuya captura se ha prometido una valiosa recompensa. Es evidente que, tras perder su negocio, perdió completamente la cabeza. Sect admite que cuando mira a la niña, es como si estuviera mirando a los ojos de su padre negligente. Sin duda se alegrará mucho al saber en qué manos ha caído su amada hija. Sin embargo, cuando la noticia de la desaparición de Erushi llegue al duque, el sinvergüenza lamentará haber nacido.